Buenas, ahora sí calculo que me tienen que escuchar bien y si no voy a tener que gritar. Voy a gritar, voy a empezar a hablar fuerte a lo largo de todo este día. Pido mil disculpas, tenemos problemas técnicos, así que espero que esto salga bien o en su defecto me dedicaré a otra cosa, renunciaré y cerraré todas mis redes sociales. Muy buenas noches a todos y gracias por esperar y estar ahí el día de hoy. Voy a tratar de ser rápido. Se cumplieron 81 años de la Revolución de Junio, el golpe de Estado que marca el ascenso de Juan Domingo Perón. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de la Revolución de Junio. Antes que nada, breve anuncios parroquiales. Estamos de gira, estamos literalmente de gira. Este sábado 8 de junio voy a estar en Comodoro Rivadavia. La entrada es libre y gratuita. Van a encontrar, si entran en mi página de Instagram o entran a Twitter o entran a la parte de comunidad de este canal, van a encontrar lo que es el flyer, donde van a encontrar dirección y todas esas cuestiones. 20 de junio vamos a estar en Salta, en Copaipa. La entrada va a ser a voluntad a la gorra, así que no necesitan reservar entrada, todos pueden caer. Vamos a visitar Salta, eso es en poco más de 2 semanas, así que los esperamos a todos. Y después, vamos a estar el 23 de junio en Ituzaingó, el 30 de junio en Cava, presentando un especial sobre Estados Unidos, a días del 4 de julio. El 6 de julio vamos a estar en Mar del Plata, el 21 de julio en Cava, el 26 de julio en Villa General Belgrano en Córdoba y el 27 de julio en Córdoba capital. Así que nada, salimos de gira para hablar de historia, para presentar Es Más Complejo en distintos espacios y espero que les guste, espero que lo disfruten. Así que nada, sin más preámbulos y después de temas técnicos, esta parte va a ser eliminada posteriormente, así que van a encontrar directo la parte en donde ya el profesor habla bien. Vamos a hablar de la Revolución de Junio. No, vamos a hablar de la Revolución de Junio. La Revolución de Junio es, en términos de Miranda Lida y el señor Ignacio López, un golpe decisivo. En esta foto podemos encontrar a numerosos oficiales que formaron parte del régimen de la Revolución de Junio, o algunos llaman la Revolución del 43 o el golpe del 43. ¿Es importante si llamamos revoluciones, si llamamos golpe de Estado? Bueno, indistintamente de cuál es el concepto que prefieran utilizar, lo que plantean Miranda Lida e Ignacio López es que el golpe del 43 y la Revolución de Junio provocaron cambios sustantivos en la historia política del país. De hecho, podríamos considerar que es otro el país que encontramos en 1947 cuando lo comparamos con el país de 1943. Había cambiado la relación del Estado con la sociedad, se había desarrollado un poder mucho mayor por parte de los sindicatos, había cambiado la matriz productiva de la Argentina y además habían cambiado cuáles eran los actores y las fuerzas políticas que definían el panorama nacional. Para que nos hagamos una idea, antes de 1943, las principales alianzas políticas estaban marcadas por el enfrentamiento, la escena política estaba marcada por el enfrentamiento entre conservadores y radicales. Y después de la Revolución de Junio, vamos a hablar casi íntegramente de peronismo y antiperonismo. Así que la Revolución de Junio es un elemento central en la historia argentina. Esto ha llevado muchas veces a que estos acontecimientos, esta serie de acontecimientos que se inician con el derrocamiento del presidente conservador Ramón Castillo, sean leídos en función de lo que pasó posteriormente. Lo cierto es que el movimiento relativamente improvisado y poco esperado del 4 de junio de 1943, que derrocó a Castillo, no necesariamente tenía que desembocar en el surgimiento del peronismo. Lo que veremos a lo largo del video de hoy es cómo el régimen militar del 43 tuvo características propias, tuvo una serie de dinámicas, conflictos internos que por una serie de azares, si queremos, de historia, derivaron en que un coronel desconocido en 1943 se convirtiera en la figura política más importante de la historia argentina del siglo XX. Pero que si queremos, no era un producto necesario, no era un producto necesario. No es una necesidad histórica que el golpe del 43 llevara al surgimiento del peronismo. Lo que sí está claro es que el peronismo hubiera sido imposible sin los procesos políticos, económicos y sociales que abrieron el régimen del 43. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es la especificidad del golpe del 43 y cómo este allanó el camino para el surgimiento de la figura de Juan Domingo Perón. Esto va a salir un poco más desordenado de lo que hubiera querido porque ya estoy un poco hastiado por algunas cuestiones, pero vamos a tratar de que salga lo más lindo y maravilloso posible. Así que tenemos esta imagen, ¿no? Esta foto en la cual está Pocho, ¿no? Está Juan Domingo Perón, coronel del ejército argentino, junto a un elenco de oficiales, en su mayoría nacionalistas, que protagonizaron estos años.
Sin embargo, no todos los sectores dentro de las Fuerzas Armadas eran nacionalistas y Perón no representaba la voz de todas las Fuerzas Armadas. De hecho, que pensemos justamente la historia argentina a partir del peronismo y el antiperonismo está marcado por este curso de acontecimientos que se dieron en 1943 y que tuvieron a Perón en un principio como un protagonista secundario que fue allanando el camino hasta convertirse en el protagonista principal. De hecho, las identidades sociales emergidas de estos cambios que se introducen con la Revolución de Junio van a poner el acento en la figura del obrero asalariado, el elemento central de la industria nacional, los procesos de urbanización y planificación de la construcción de construcciones de viviendas sociales, las transformaciones en el ámbito educativo, la generalización del acceso a la educación primaria y secundaria, el cambio en el rol del Estado y la emergencia de la identidad peronista. Todos estos elementos son un producto de los cambios que introdujo la Revolución de Junio. Pero si queremos entender a la Revolución de Junio y cómo cambió la historia argentina y cómo representa un antes y un después, necesariamente vamos a tener que hacer un breve análisis de la Argentina antes de Perón, antes de la Revolución de Junio. Por eso lo que sí va a ser una introducción muy rápida, porque estos temas no lo hemos analizado propiamente en el canal como corresponden, de lo que son los años que se abren en la vida política moderna de la Argentina antes del peronismo. Podemos decir que la organización nacional abrió el periodo de la hegemonía conservadora desde 1880 con la generación del 80 y Julio Argentino Roca, que fue la figura política más importante durante 30 años en la Argentina. Lo cierto es que esta generación del 80 llega al inicio del siglo XX en un contexto de reformas, debates internos y discusiones que van a allanar el camino a que, en tiempos de Roque Sáenz Peña, se introduzca la famosa ley Sáenz Peña del voto universal, secreto y obligatorio masculino. En ese contexto, los conservadores se enfrentaban diversos opositores. Si queremos, la oposición política organizada más importante era la de la Unión Cívica Radical, entonces dirigida por Hipólito Yrigoyen. Lo cierto es que en las elecciones de 1916, las primeras elecciones presidenciales con el sufragio universal secreto masculino, se va a producir la elección de Yrigoyen como presidente de la Argentina. En ese contexto, Yrigoyen encarnaba no solo el primer partido político de carácter democrático que había logrado llegar al poder, sino que también representaba una idea, que es que la Unión Cívica Radical representaba a la nación. De hecho, la Unión Cívica Radical no fomentaba las alianzas, ni las coaliciones políticas en este periodo, porque se consideraba a sí misma como una fuerza que encarnaba el interés nacional. Esto es interesante porque durante mucho tiempo el peronismo ha sido acusado de ser un movimiento totalitario por pretender representar a la nación toda. Y de hecho, esta crítica muchas veces parte de la Unión Cívica Radical con cierta vocación republicana. Pero en sus orígenes, la Unión Cívica Radical ocupaba este espacio. Y que no lo haya seguido ocupando, producto de todos los cambios del siglo XX, tiene que ver en gran parte con los cambios que introdujo la Revolución de Junio. Sin embargo, los años de la presidencia de Hipólito Yrigoyen van a estar marcados por conflictos obreros y sociales, por la oposición política enconada de los conservadores, que en más de una ocasión plantearon la posibilidad de que Yrigoyen no iba a poder finalizar su gobierno ni su mandato, porque era un presidente débil, el famoso peludo. A pesar de ello, los años 20 vieron un periodo de gran crecimiento económico en Argentina. Lo cierto es que hubo importantes turbulencias en el marco de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, y los años 20 representan para muchos una suerte de última Belle Époque de lo que fueron los años del modelo agroexportador. A pesar de ello, no hay que subestimar la importancia del desarrollo industrial en estos años. La Primera Guerra Mundial llevó al primer gran proceso de sustitución de importaciones y lo cierto es que Argentina se posicionaba como el país más industrializado de América Latina a principios del siglo XX. Sin embargo, estas industrias eran un poco limitadas. Hablamos de la industria textil, hablamos de la industria petroquímica, ya se había fundado YPF por estos años y demás. Pero lo importante, y esto lo considera Pablo Gershunov, por ejemplo, es que los años 20 vieron las últimas imágenes de un modelo económico, ¿no? Ese modelo agroexportador basado en los altos precios internacionales de los alimentos argentinos, ahora complementados con una industria floreciente y demás. Pero en 1929, con un Yrigoyen ya mayor, que había vuelto a la presidencia, cada vez más aislado políticamente, con una división dentro de la propia Unión Cívica Radical, estalla la crisis de Wall Street.
Y el peludo Irigoyen, va a verse totalmente superado por la situación de crisis y recesión económica a nivel mundial. De hecho, el mundo que haya posibilitado la Argentina del granero del mundo, del modelo agroexportador, va a desaparecer. A partir de la crisis de 1929 y la Gran Depresión, van a cambiar las condiciones del mercado mundial y esa posibilidad de simplemente crecer como producto de las exportaciones de alimentos no va a ser posible porque los mercados van a ser mucho más cerrados y el volumen del comercio mundial va a disminuir. En ese marco, frente a una crisis de lo que había sido el punto de unidad nacional, porque tanto conservadores como radicales como socialistas apoyaban el modelo agroexportador, se va a producir el primer golpe de Estado militar, o si queremos cívico-militar, del siglo XX, que va a ser dirigido por José Félix Uriburu, un militar de raigambre nacionalista, inscrito dentro de lo que era la élite, las familias de las élites tradicionales de la Argentina, y que además tenía un proyecto de corte fascista. Ese golpe del 6 de septiembre de 1930 inicia lo que va a ser la intervención de las Fuerzas Armadas como una corporación con peso político en la Argentina, un peso central, y va a ser el primero de lo que son considerados 6 golpes de Estado militares del siglo XX. Este periodo de gobierno de Uriburu va a estar marcado por el ascenso de movimientos de corte protofascista o fascista, como la Legión Cívica, entre otros, que trataban de crear las propias condiciones para una suerte de régimen al estilo de la Italia fascista, con Uriburu como una suerte de versión tercermundista de Mussolini. Sin embargo, no van a prosperar porque gran parte de las Fuerzas Armadas no compartían esta visión. De hecho, las visiones corporativistas fascistas eran minoritarias en esta época y lo van a seguir siendo. Nunca el fascismo fue una fuerza mayoritaria entre las Fuerzas Armadas. Pero vamos a tener momentos de autoritarismo, se va a imponer la ley marcial, el estado de sitio, se van a imponer torturas, se van a producir los fusilamientos de militantes anarquistas como Scarfo y Severino de Giovanni. Pero la voz cantante dentro de las Fuerzas Armadas van a estar en otros sectores. De hecho, el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas era Agustín Pedro Justo, un militar mucho más capacitado intelectualmente y con mucha mayor vocación política, que tenía vínculos estrechos con los partidos políticos tradicionales, que había sido ministro de guerra de Marcelo Torcuato Alvear y que se presentaba a sí mismo como un hombre pragmático, un político capaz, por ejemplo, de establecer una alianza política capaz de gobernar según el modelo republicano. Uriburu planteaba reemplazar el modelo republicano por un modelo corporativista. Y mientras trataba de hacer este juego de ser una suerte de versión argentina de Mussolini, Agustín Pedro Justo fue capaz de, por ejemplo, conducir a las distintas fracciones conservadoras a los niveles provinciales para construir una fuerza política a escala nacional que fue el Partido Demócrata Nacional. Una alianza de los partidos conservadores locales que logró proyectarse como el partido político más importante de la década siguiente. Esta fuerza, además, formaría una alianza con lo que era la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que había impulsado la candidatura de Leopoldo Melo en 1928, y el Partido Socialista Independiente, que era tan socialista como el Partido Nacional Socialista, y que estaba dirigido en su momento por Federico Pinedo, que es el abuelo de Federico Pinedo, quien estuvo brevemente en la presidencia entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Estas 3 fuerzas políticas van a conformar lo que se conoce como la concordancia, una alianza política que no suponía la unificación de sus partidos, que permitía que cada uno tenga sus propios diputados en el Congreso, sus propios senadores, pero que planteaba una suerte de gran acuerdo político para gobernar la Argentina. Es así que en las elecciones de finales de 1931 se impulsó con la concordancia ya formada la candidatura presidencial de Agustín Pedro Justo, que sería el primer presidente constitucional, más no democrático, de la década infame. Agustín Pedro Justo, con Julio Argentino Roca Hijo como vicepresidente, fue, si queremos, el gran arquitecto político de esa restauración conservadora. El golpe de Uriburu había sido un ensayo bastante fracasado de imponer un modelo fascista, pero Justo fue capaz de renovar al conservadurismo y darle una nueva cara, una cara mucho más pragmática.
De hecho, durante los años 30, a partir de la nueva coyuntura internacional, se dieron importantes reformas económicas que tenían el proyecto de renovar la capacidad económica de la Argentina. Entre estas reformas y entre estas medidas que se van a imponer, va a estar el famoso Pacto Roca-Runciman, impulsado por el vicepresidente argentino, Julio Argentino Roca, y el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, que era Walter Runciman. Este pacto que garantizaba la venta de carnes al Reino Unido a cambio de básicamente entregar el control del comercio externo de Argentina, servicios públicos, un sistema de privilegios comerciales y financieros para los capitales ingleses que fue definido por Arturo Jauretche como el Estatuto del Coloniaje, fue muy criticado y muy controversial en su tiempo. De hecho, se creó una comisión para investigarlo que fue dirigida por el senador demócrata progresista Lisandro de la Torre. Y además encubría toda una serie de negociados corruptos que fueron la norma de este periodo y que involucraban en su momento a el vicepresidente Julio Argentino Roca y al ministro de Agricultura Dujó. Pero esto no fue la única medida. Más allá de la venta de carnes detrás de estos negociados con Inglaterra, impulsada a través del pacto Roca-Runciman, lo que tuvimos durante este periodo fueron toda una serie de medidas que tenían el objetivo de reacomodar la balanza comercial y la balanza de pagos de Argentina a partir de medidas como controles de cambios, mayor intervención del Estado, el otorgamiento de créditos industriales. De hecho, es durante el gobierno de Agustín Pedro Justo que se va a crear lo que fue el Banco Central, lo que es el Banco Central, con el objetivo de establecer controles de cambios que favorecieran a las exportaciones frente a las importaciones y también para promover, por ejemplo, los créditos industriales. De hecho, entre los arquitectos de este nuevo orden económico que se estaba formando y que va a llevar a un proceso de industrialización que no estaba proyectado como el objetivo principal, pero que se terminó convirtiendo en una de las áreas más dinámicas de la economía argentina, estaba el famoso Federico Pinedo, del Partido Socialista Independiente, y un joven economista en estos tiempos, de ideas de intervención estatal y demás, que era Raúl Prebisch. Ahora, por las dudas, y me di cuenta de que no planteé esto, y casi me olvido, y es importantísimo, Agustín Pedro Justo, dijimos, era presidente constitucional, más no democrático, porque fue electo mediante el fraude. Por este periodo se consideraba que la Unión Cívica Radical era la representación de que el pueblo argentino no estaba capacitado para gobernarse a sí mismo. Así que se llamaba a el fraude patriótico con el objetivo de regenerar la vida política sin la intromisión de estos arribistas del poder como Hipólito Yrigoyen. Así que el periodo, que fue bautizado posteriori por Torres como la década infame, estuvo marcado también por la implementación sistemática del fraude. Justamente los neoconservadores lo que hicieron fue reproducir las lógicas del orden conservador en otro periodo político, pero también tratando de nuevo, renovar por ejemplo, la política económica argentina y tratar de adaptarse a las nuevas reglas de juego. Pero siempre mediante la perpetuación en el poder a través del fraude. Hay que decir que igual la práctica del fraude fue bastante estratégica y que, por ejemplo, en elecciones que no eran consideradas importantes, a veces no se implementaba desde el Partido Demócrata Nacional y la concordancia al fraude para tratar de alguna manera hacer una lavada de cara al régimen. Un punto interesante es que si bien el golpe se hizo contra Yrigoyen en su momento, ahora se proyectaba, por ejemplo, enfrentar a líderes radicales que en su momento habían tenido diferencias con Yrigoyen, pero que ahora trataban de volver a capitalizar el apoyo de la Unión Cívica Radical. Por ejemplo, Marcelo Torcuato Alvear, cuya candidatura fue prácticamente proscripta y que llevó a que la Unión Cívica Radical llamara la abstención revolucionaria, como en otros tiempos. De hecho, un tema interesante de este periodo es que la Unión Cívica Radical propuso de nuevo la idea de la lucha armada, se produjo el levantamiento en Corrientes del general Pomar, que era un general irigoyenista, hubo acciones de sabotaje contra los conservadores, hubo llamadas a la abstención revolucionaria, y lo que ocurrió, producto de esto, es que la Unión Cívica Radical, por un lado, no fue capaz de ganar las elecciones,
pero tampoco desestabilizar lo suficiente al gobierno. Sí, lo que hacía era impugnar la legitimidad de un orden basado en el fraude. Pero la consecuencia de esto es que en la vía política parlamentaria, la voz cantante de la oposición parlamentaria no quedó en los radicales, sino que va a quedar en la Alianza Civil, que era una alianza entre el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista. Ahora, uno de los puntos más importantes de estos cambios que se dan a través de la implementación del crédito industrial, de los controles de cambios, de la merma en el volumen del comercio internacional, es que se va a impulsar un proceso de industrialización sustitutivo de importaciones que va a cambiar progresivamente la matriz productiva del país. De hecho, si bien muchas veces uno piensa, sobre todo a partir de la década del 40, en la industrialización, lo cierto es que la industrialización de la década del 30 es central para entender el proceso posterior. Porque va a cambiar, por ejemplo, la composición de la clase trabajadora argentina. En un país que históricamente había tenido su epicentro económico en el campo, vamos a ver cómo la industria progresivamente se posiciona como un elemento dinámico que además va a favorecer los procesos de migración interna. En los años de la década del 30 y la década del 40, cientos de miles de migrantes internos se trasladan progresivamente de las áreas rurales a la ciudad de Buenos Aires y lo que hoy sería considerado el conurbano bonaerense, favoreciendo de esta manera el crecimiento de las barriadas, de los ranchos que eventualmente se convertirían en lo que conocemos al día de hoy como villas miserias o barrios populares o provocando una terrible sobrepoblación en los conventillos. Ahora, es interesante que a pesar de el desempeño que va a tener el sector industrial en estos años y la crisis del agro, la expansión del Producto Bruto Industrial no va a verse acompañada de una mejora en los salarios reales de los trabajadores. Este dato es muy llamativo en la década del 30, porque incluso cuando se empieza a producir la recuperación en la segunda mitad de la década, y hay de nuevo crecimiento económico en Argentina, lo que no vemos es una mejora en el nivel de vida de una clase trabajadora que había perdido gran parte de su poder adquisitivo con la crisis. Ahora, la década del 30 también está marcada por el avance del proceso de sindicalización y de crecimiento del movimiento obrero organizado. De hecho, en 1930, en medio de lo que eran las conspiraciones contra Irigoyen, se produce la fundación de la CGT, la Confederación General de los Trabajadores, que terminaría agrupando a la enorme mayoría del movimiento obrero, reemplazando lo que habían sido históricamente la FORA o la Unión de Sindicatos Argentinos, que se llamaba USA y demás. Ahora, lo cierto es que en esta Confederación General del Trabajo van a coincidir distintas agrupaciones y fuerzas sindicales. Y el movimiento obrero argentino, al que deberíamos dedicarle un video un día, en su proceso de conformación, había sido fundado históricamente por anarquistas y socialistas. Pero durante la época de Irigoyen y los gobiernos radicales empezaron a crecer otras corrientes. Las dos principales, y que tendrían la voz cantante en las décadas del 30 y del 40, al menos hasta 1945, eran la corriente sindicalista o sindicalista revolucionaria, que en su momento sería asociada a lo que fue el Partido Laborista, y el comunismo. El Partido Comunista, surgido posteriormente a la Revolución Rusa, estaba en un gran proceso de expansión en las décadas del 20 y la década del 30, y que de hecho era considerada la fuerza más peligrosa. ¿Cuál es la particularidad de las corrientes sindicalistas revolucionarias? O incluso de muchos dirigentes socialistas dentro de los sindicatos, que proponían la independencia de los sindicatos con respecto a los partidos. Esto es interesante porque a la hora de establecer sus posicionamientos para la vía política o a la hora de tomar medidas de fuerza, nunca se veían afectados por las negociaciones de sus dirigencias partidarias. Es lo que pasa cuando al día de hoy, si queremos, en los sindicatos hay distintos partidos que aparatean los intereses de los trabajadores y demás, y esto ya suena hacen política en los sindicatos, pero a lo que quiero decir es ir a otra cosa. Es que muchos de estos dirigentes sindicales, basando únicamente su política y su forma de entender al movimiento obrero en las reivindicaciones sindicales,
específicamente sin involucrarse en las posiciones de sus partidos políticos, terminaron ganando muchísima popularidad. Y de hecho, las corrientes sindicalistas se volvieron mayoritarias dentro del movimiento obrero argentino. Pero tenían un gran crecimiento en estos años las corrientes comunistas. En la década del 30, el Partido Comunista era el gran enemigo público, ¿no? Los comunistas eran sumamente disciplinados, tenían sus propias autodefensas, incluso tenían un pequeño aparato militar e infiltración dentro de las Fuerzas Armadas, y eran un partido conspirativo que planeaba la toma del poder. Como tal, eran el gran enemigo público, como en su momento, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo habían sido los anarquistas. De hecho, el movimiento obrero argentino protagonizó importantes huelgas durante la década del 30. Sobre estas hay que llamar la atención sobre lo que fue la huelga de 1936, que supuso un verdadero desafío al orden instaurado por los conservadores. Y a pesar de que había una dura represión impuesta por la policía, por la sección especial de la policía, vamos a tener en su momento, va a crecer lo que es la represión al comunismo, sobre todo con la Revolución de Junio, hubo importantes victorias dentro de todo, que daban cuenta de que el movimiento obrero estaba en ascenso y que era una fuerza a considerar. De hecho, se temía mucho en la década del 30 y en la década del 40 al gran proceso de expansión del comunismo. Este comunismo estaba atravesando diversos debates. De hecho, en la primera mitad de la década del 30, todavía imperaba una posición que fue el producto de la derrota de la revolución espartaquista y otras fuerzas, que era la posición de clase contra clase, que consideraba que los comunistas no debían tejer ningún tipo de acuerdo con otras fuerzas políticas democráticas y, por ejemplo, llamaban a centrar los ataques de los comunistas contra la socialdemocracia, porque decían que la socialdemocracia era el gran enemigo de la clase obrera, o les decían el socialfascismo y demás. Y producto de esto, muchas veces los comunistas, en vez de participar de las organizaciones principales del movimiento obrero o de las fuerzas políticas que representaban a los obreros, lo que hacían era formar sus propias confederaciones aparte, porque consideraban que no podían formar parte de la política burguesa, ni siquiera en los sindicatos. Esto empieza a cambiar obviamente con el ascenso de Mussolini primero y después el ascenso de Hitler. Esto va a llevar a que surja otra concepción política que va a ser central para la segunda mitad de la década del 30, para la Segunda Guerra Mundial, para la Guerra Civil Española, que es la idea de los frentes populares. A partir de 1935, la Internacional Comunista empieza a apoyar a los frentes populares como estrategia para la lucha política por parte de los partidos comunistas. ¿Qué sostenía esto? Bueno, que frente al fascismo, frente a otras fuerzas, los comunistas tenían que aunar su lucha a la lucha de los partidos democráticos, incluso de los partidos liberales, para enfrentar al enemigo fascista. ¿Qué empieza a ocurrir con esto? Que muchos comunistas empiezan a participar de las confederaciones obreras que eran consideradas desde otros planteamientos previos como burguesas, por ejemplo de la CGT. Y muchos dirigentes comunistas van a tener mucho peso en la CGT, porque eran muy disciplinados, estaban muy organizados, eran cuadros obreros y políticos muy importantes. Esto va a llamar la atención de las clases dominantes, de los sectores empresariales e incluso de las Fuerzas Armadas, que temían a la expansión de un comunismo que en este posicionamiento más pragmático estaba ganando peso. Ojo, también esto va a expresar, por ejemplo, la posibilidad de acuerdos, y hubo una búsqueda de parte del Partido Comunista de integrar acuerdos con la Unión Cívica Radical, con el Partido Socialista. Con el Partido Socialista se avanzó un poco más, pero la Unión Cívica Radical todavía se consideraba la representación de la nación, y estaba muy fresca la represión al comunismo durante el gobierno de Irigoyen, las masacres obreras, y la idea de que los comunistas eran enemigos de lo nacional. Ahora,
Dijimos que también había una oposición parlamentaria protagonizada por la Alianza Civil del Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, dirigida por Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre, de hecho, va a denunciar estos acuerdos y la trama de la corrupción detrás del acuerdo del Pacto Roca-Runciman, y en un intento de asesinarlo a él se va a producir el asesinato del senador Bordaberry, con el que hasta donde sé no tengo ninguna relación familiar, que fue un verdadero escándalo. Hablamos del asesinato por parte de un matón conservador a un senador nacional en plena sesión del Senado. Otro dirigente importante que va a tratar de tomar cada vez más protagonismo es Marcelo Torcuato Alvear, convertido en la figura más importante del radicalismo y que en este periodo todavía estaba tratando de impugnar el orden político basado en el fraude y tratar de posicionar una candidatura radical que pueda volver a tomar el poder. Los radicales también estuvieron muy activos desde el punto de vista intelectual. De hecho, surgió la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, o FORJA, fue un grupo de intelectuales que se identificaban con el irigoyenismo y que en estos años empezaron a denunciar lo que eran los acuerdos fraudulentos, la dependencia con el Reino Unido, o por ejemplo la utilización del fraude, el ataque a la población. Empezaron a defender el revisionismo histórico, empezaron a tener otra lectura. De hecho, es interesante que en la década del 30 florece un nacionalismo que tiene un contenido fuertemente antibritánico, por oposición al nacionalismo de los años 20, que frente al ascenso de Estados Unidos era sobre todo anti-yankee. Ahora lo que tenemos es en la década del 30, en la época en la cual Estados Unidos se estaba posicionando como la gran potencia, pero Argentina mantenía esta vinculación comercial con el Reino Unido, a una fuerza que denuncia al imperialismo británico, a la injerencia británica en la política nacional, y que llama a construir un nacionalismo popular basado en los ideales de los caudillos, en la tradición criolla, entre otras cuestiones. Ahora, esta no es la única expresión nacionalista de estos años, sino que durante la década del 30 tenemos una experiencia muy singular en Buenos Aires, que es la experiencia de la gobernación del fascista Manuel Fresco. Buenos Aires tuvo un gobernador fascista que, dicho sea de paso, vivía en Morón y fue comisionado de Morón, y tiene su gran mansión en Morón al día de hoy, que ahora es un centro cultural muy hippie, tema por otro día. Pero cierto es que Manuel Fresco fue como la cara renovadora de los conservadores, que miró el fascismo como la experiencia interesante a imitar. Estableció programas de viviendas públicas, promovió la salud pública, incluso un departamento provincial de trabajo para impulsar medidas sociales, vinculación con los sindicatos, pero también llamó a la represión del comunismo, declaró la ilegalidad del Partido Comunista en la provincia de Buenos Aires, era un sincero admirador de Mussolini y de Franco, perdón, de Franco no, de Mussolini y de Hitler, peor, y representaba esto, una nueva corriente nacionalista que miraba hacia el fascismo. Lo cierto es que en este marco, en 1938, Agustín Pedro Justo es sucedido por Roberto Marcelino Ortiz, que integró una fórmula conjunta que lo tenía él como miembro de la Unión Cívica Radical Antipersonalista en la presidencia y a Ramón Castillo, conservador, en la vicepresidencia. Roberto Marcelino Ortiz, por sus tradiciones radicales, trató de limitar la utilización del fraude, trató de volver a legitimar un poquito a un orden político sumamente fraudulento que estaba cada vez más aislado del conjunto de la sociedad. Pero lo cierto es que tenía en su propio gobierno una figura como Castillo que representaba a la oligarquía rural, a las prácticas fraudulentas, a una sociedad de patrones y que no estaba dispuesto a ese cambio. Ahora, lo cierto es que más allá de estos procesos políticos, la Argentina también estaba marcada por los acontecimientos que tenían lugar a nivel internacional, entre ellos la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española produjo fuertes divisiones dentro del arco político y de lo que era la vida de la militancia y la intelectualidad argentina. Comunistas, anarquistas, socialistas se unieron a la causa de la República. De hecho, el Partido Comunista organizó brigadistas internacionales que fueron a pelear a España, entre ellos Vittorio Codovilla, que fue secretario general del Partido Comunista y uno de sus figuras principales.
se conformaron comités de solidaridad con la República y demás, y se llamaba una intervención activa. Y también hubo choques a nivel interno en Argentina entre grupos pro-republicanos y grupos pro-franquistas. Pensemos que la principal colectividad de migrantes en Argentina era la colectividad española, porque España había sido el principal país en como punto de origen de las oleadas de inmigrantes a Argentina, seguido de Italia y después del Imperio Ruso. En este contexto, estos choques fueron parte de un clima de agitación política en el que no solo teníamos a estos grupos izquierdistas pro-republicanos, sino que también se daba el ascenso de grupos nacionalistas, filofascistas y muchas veces abiertamente fascistas que empezaban a tener una participación más importante en las calles. Entre ellos, los grupos nazis que, por ejemplo, participaron de la celebración del Anschluss, de la anexión de Austria por parte del Tercer Reich en 1900 vacío. 38. Sí, 38. Hueco. Hueco mental. Sí, 1938. Sí, me niego a pensar que puede ser otro año. Y no voy a leer nada al respecto. Lo cierto es que el acto nazi de Luna Park que celebró el Anschluss, la anexión de Austria a la Alemania nazi, fue un hecho trascendental que representaba justamente el clima de los años 30 en los que el fascismo parecía convertirse en una suerte de gran moda de la vida política, no solo argentina, sino mundial. El otro gran acontecimiento que obviamente va a marcar estos años es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, iniciada en septiembre con la invasión, septiembre del 39, con la invasión de Hitler a Polonia, marca el inicio de la mayor confrontación armada de la historia de la humanidad, que obviamente generó un proceso de polarización política global. De hecho, pensémoslo, me estoy adelantando, no me voy a adelantar. Sin embargo, Argentina había tenido una gran tradición política en materia de relaciones internacionales, que era favorecer la neutralidad de la Argentina para propiciar la venta de los productos argentinos en contextos de guerra. Pensemos que desde el punto de vista de Argentina, los conflictos entre las potencias no tenían nada que ver con la vida política nacional y además tenemos que agregar que los buques argentinos podrían ser hundidos por submarinos del bando al que Argentina le declara la guerra. Entonces, mantener una posición de neutralidad le permitiría a Argentina seguir comerciando y permanecer ajeno a todos estos procesos. Es por eso que Roberto Marcelino Ortiz, radical antipersonalista, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, marca su posición como neutralista. No era el único presidente americano que estaba marcando esta postura. De hecho, ni siquiera en Argentina esto era nuevo. Durante la Primera Guerra Mundial, los conservadores fueron neutrales y después Irigoyen fue neutral. Pero incluso Estados Unidos estaba en la misma. Franklin Delano Roosevelt, que había protagonizado el proceso de recuperación económica de Estados Unidos después de la Gran Depresión, mantuvo una postura que fue conocida como el aislacionismo, que planteó que Estados Unidos iba a permanecer independiente de la gran guerra europea que se estaba desarrollando. ¿Saben qué es lo interesante? Que hoy vemos estas cosas con el diario del lunes. Pero en 1939, los comunistas también defendían la neutralidad. La Internacional Comunista consideraba que esto era una guerra imperialista y que el movimiento obrero no tenía que tener ninguna relación con esto y que debía favorecer la neutralidad, que los imperialistas se maten entre ellos. Y en Argentina, los comunistas y gran parte de la izquierda obrera eran neutralistas al inicio de la guerra. Gente, estoy viendo que hay muchísima más gente conectada que likes en este video.
Si les gusta lo que este servidor hace por ustedes, este servidor que está muy estresado en este momento de que tuvo que enfrentar problemas técnicos el día de hoy, por favor, pónganle like a este video. Por favor, pónganle like. Le dan una mano enorme y es solo apretar un botoncito. Van, 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 van ahí. El pulgar queda para arriba. Y recomendación, activen la campana porque así se entran cuando está transmitiendo el profe. Bien, esto es interesante porque cuando la Alemania nazi invade a la Unión Soviética con la Operación Barbarroja en 1941, el movimiento comunista internacional cambia su punto de vista sobre la Segunda Guerra Mundial y dice, no, esto ya no es una guerra imperialista, esto es una lucha contra el fascismo. Y a partir de eso, los comunistas de todo el mundo, incluida la Argentina, llaman a una intervención activa en contra del eje y la Alemania nazi. Esto también cambia, obviamente, con el ataque a Pearl Harbor a finales de 1941, en diciembre del 41, cuando las fuerzas japonesas atacan una base estadounidense en Hawái y Estados Unidos, la gran potencia americana, ingresa en la guerra. De repente, ese neutralismo estadounidense ya no era una bandera. Y Estados Unidos, que era la gran potencia americana, va a tratar de encauzar a todos los países de Latinoamérica para que participen de la Segunda Guerra Mundial. Y acá tenemos esta compleja relación de la política exterior argentina. ¿Qué ocurre acá? Hay veces que lamentablemente tenemos que enfrentar a algunos desprevenidos que aprendieron historia viendo las editoriales de Jonathan Viale, que plantean cosas como que no, Argentina era neutral porque Argentina era nazi. Y les cuento que no. Primero que Estados Unidos también fue neutral en su momento hasta que los japoneses atacaron Pearl Harbor. Y después que la neutralidad argentina no era cuestión de ser nazi, sino que era una postura neutralista que compartían radicales, conservadores, nacionalistas, incluso algunos socialistas todavía. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de la entrada de Estados Unidos en la guerra y de la invasión nazi a la Unión Soviética, aparece este fenómeno que es el tema de los aliadófilos, los que, por vinculaciones con el Reino Unido o con Estados Unidos, políticas, apoyaban la idea de ir a la guerra para luchar junto a nuestros grandes socios comerciales contra el nazismo. Sin embargo, también ocurría otro proceso que es que, dado que había importantes misiones militares de Argentina con el eje, con la Alemania nazi, con la Italia fascista, históricamente la doctrina militar argentina había sido inspirada en la doctrina militar prusiana. Muchos militares de carrera formados en Alemania no querían ir a la guerra contra Alemania. Muchos eran, muchos, no la mayoría, pero había muchos nazis, abiertamente fascistas, que simpatizaban con Mussolini, que simpatizaban con Hitler y que hasta les hubiera gustado ir a la guerra al lado del eje y se conformaban con la neutralidad. Pero muchos, que no eran nazis y que no eran fascistas, decían, no tenemos por qué ir a la guerra con ellos. Además, ir a la guerra contra la Alemania nazi, contra Italia, era también ir a la guerra de la mano de Estados Unidos y decir, soy aliado de Estados Unidos, e ir de la mano de la Unión Soviética y decir, soy aliado de la Unión Soviética. Para otros también esto era ir de la mano del Reino Unido a la guerra. Pero lo interesante es que la postura neutralista argentina no era simplemente una postura apoyada por Alemania, sino que también una postura apoyada por el Reino Unido. La embajada del Reino Unido en Argentina apoyaba la neutralidad y había constantes conversaciones con políticos argentinos para que Argentina no saliera de su rol de país neutral. ¿Por qué? Porque consideraban que Argentina no era un país de peso militar que pudiera hacer grandes aportes a la contienda, pero sí podía hacer un aporte central, sí podía proveer de alimentos y de insumos a los países aliados como el Reino Unido durante la guerra. Entonces, la neutralidad era importante para el Reino Unido porque
podía seguir comprando los productos argentinos sin que los submarinos alemanes hundieran sus barcos. Incluso Estados Unidos en un momento apoyó la neutralidad argentina porque era uno de los países que compraba los productos argentinos. Ya vamos a hablar de eso porque es muy importante. Estados Unidos compraba alimentos y productos industriales argentinos en estos años. Entonces, entre ir con la Unión Soviética, ir con Estados Unidos, con Inglaterra, a una guerra del otro lado del mundo contra Alemania, muchos nacionalistas decían la neutralidad. Muchos pragmáticos decían la neutralidad y el Reino Unido decía la neutralidad. Entonces, no, la neutralidad no necesariamente era porque eran nazis, pero sí había nazis que apoyaban la neutralidad. Eso sí existió, pero no eran la mayoría. Ahora, en medio de un grado de diabetes muy avanzado que le imponía problemas de ceguera, el presidente Ortiz tuvo que tomarse varias licencias médicas y fue reemplazado varias veces por Ramón Castillo hasta que terminó por ser totalmente reemplazado por el conservador que terminó por asumir la presidencia de la nación. Ramón Castillo representaba las oligarquías del interior, apoyaba el fraude, pero en esta época apoyaba la neutralidad. Una neutralidad a ultranza que también se basó, por ejemplo, en su relación con las Fuerzas Armadas, con los sectores nacionalistas. Dentro de su gobierno hubo una importancia de grupos fascistas, de grupos nacionalistas católicos y demás. Y también se propusieron medidas para garantizar que Argentina tenga una postura de defensa de su soberanía en materia económica. Se creó la flota mercante, por ejemplo, para que haya una flota de buques argentinos capaz de transportar los productos que Argentina quería vender al exterior, entre otras cuestiones. Ahora, también Castillo era un autoritario que quería sostener a esta clase política fraudulenta, corrupta, desligada de la mayor parte de la población en el poder por todos los medios. Y desde 1941 implementó el estado de sitio que no lo levantaría hasta que termine su presidencia. Esta defensa del fraude es central porque para muchos el régimen era absolutamente impopular. Se oponían los socialistas, los radicales, los nacionalistas que lo veían como un gobierno vinculado a los intereses foráneos, se oponían los comunistas, creo que ya dije los socialistas. Incluso había grupos liberales que consideraban que el hecho del fraude había perpetuado a una élite política corrupta desligada de los intereses nacionales, que además, por su propia desidia, estaba alimentando el crecimiento del comunismo, una amenaza para toda la sociedad. Castillo, con todo esto, no tenía una postura reflexiva, sino que seguía alimentando el mecanismo del fraude. Esto se pudo ver en elecciones locales y provinciales, y se proponía mantener en el poder al próximo gobierno de la concordancia a través del mecanismo fraudulento. En este contexto también hay que decir que hay un signo de agotamiento de esta época política, que es la muerte de las figuras políticas que habían tenido un rol central en los últimos años. Por ejemplo, en 1939, en enero, se suicida Lisandro de la Torre, muy frustrado, por ejemplo, con el desenlace que tuvo la investigación de la corrupción detrás del Pacto Roca-Runciman. También después de una frustrada elección en Santa Fe que fue interrumpida por la intervención y la aplicación del fraude por parte de los conservadores y demás, termina suicidándose, se da un tiro. También habíamos mencionado que en 1941 va a morir Roberto Marcelino Ortiz, producto de una avanzada enfermedad de la diabetes.
Y entre 1942 y 1943 van a morir Agustín Pedro Justo, principal dirigente conservador, Marcelo Torcuato Alvear, principal dirigente radical, Julio Argentino Roca Hijo, que había sido el vicepresidente de Justo. O sea, en este marco lo que tenemos es un agotamiento de el sistema político creado por la concordancia, la desaparición física de las principales figuras políticas, la perpetuación de los conservadores a través del fraude en el poder, un clima de corrupción generalizada que se expresa en negociados como los negociados del Palomar, los negociados con los servicios públicos, el pacto Roca-Runciman. En este marco se busca impulsar la candidatura de Robustiano Patrón Costas como el próximo presidente de la Argentina. ¿Quién era Robustiano Patrón Costas? Bueno, la síntesis de todos los vicios que había detrás del orden conservador. Este orden conservador regenerado en la década infame, con la concordancia, se había caracterizado por la corrupción, por el fraude, por las posiciones vendepatrias en materia de política económica. Igual estuvo la industrialización, eso no lo niega nadie, pero me refiero dentro de la lectura que se hacía. Por la defensa de los intereses oligárquicos, por los vicios. Bueno, ¿quién era Robustiano Patrón Costas? Era un miembro de la oligarquía salteña, vinculado a la industria azucarera, que tenía plantaciones de caña de azúcar y haciendas trabajadas por mano de obra cuasi esclavizada de peones rurales sometidos a todos los arbitrios y abusos que se les pueda ocurrir. Defensor del fraude. De hecho, era presidente provisional del Senado, él era senador en ese momento y estaba reemplazando a Ramón Castillo en la presidencia del Senado. Y además, aliadófilo, que propone ir a la guerra del lado del Reino Unido y Estados Unidos. O sea, era la síntesis de todo lo que se consideraba vicioso en el orden neoconservador. Y para muchos era la gota que rebalsaba el vaso. Porque si la lógica política es la lógica del fraude, que se designe a Robustiano Patrón Costas como candidato a presidente, quiere decir que va a ser el presidente. Porque la elección ya está fraguada. Aquí hay que plantear que la designación de Patrón Costas como candidato era algo que sobre todo generaba rechazo entre los nacionalistas. El siglo XX vio el ascenso de un nuevo discurso en torno al nacionalismo argentino que empezó a apelar a otras imágenes y otros símbolos. Por ejemplo, Manuel Gálvez tomó la imagen, ¿no?, y la figura de Juan Manuel de Rosas, de la nación católica, hispánica, criolla. Apareció el revisionismo histórico, no solo de Gálvez, sino también de la mano de figuras como... estoy teniendo un vacío. Leopoldo Lugones, casi digo Leopoldo Marechal. Igual Leopoldo Marechal también, por otro lado. Pero Leopoldo Lugones, que escribió La Guerra Gaucha, que reivindicó primero a Güemes, que vino primero de la izquierda y después transicionó hacia la derecha nacionalista, fascista, pero que planteaba, ¿no?, la necesidad de que el ejército asuma el destino nacional como reserva moral de la nación, la hora de la espada, famoso discurso que llamaba a derrocar a Irigoyen. Tenemos a la figura de José María Rosa, también con el revisionismo histórico, reivindicando la identidad de los caudillos, la identidad de Juan Manuel de Rosas y siendo parte de un movimiento nacionalista de carácter popular que llamaba a reivindicar a la figura plebeya dentro de la Argentina. Habíamos visto, ¿no?, el ascenso de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, que proponía un nacionalismo popular, antiimperialista, en contra de los conservadores, en contra de la dependencia colonial, que incluso había establecido un programa de gobierno para proponer, por ejemplo, el desarrollo nacional, una democracia plena,
Acá vamos a tener a figuras que a todos nos suenan. Dijimos Arturo Jaureche, pero también Raúl Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, Luis de Lepiane, entre otros. Arturo Jaureche va a ser una figura central y va a representar, si queremos, la transición de estos grupos nacionalistas y radicales a el peronismo en su momento. Vimos también el ascenso de grupos de corte fascista, grupos armados nacionalistas que proponían la acción violenta. Entre ellos hay que destacar a la Alianza Libertadora Nacionalista, que tuvo un rol muy importante en las luchas callejeras de la década del 30 y la década del 40 y que se oponía al Reino Unido, a Estados Unidos, también a los judíos y a los comunistas, entre otros. Y acá hay que hablar también de la Iglesia Católica, porque durante la década del 30, Acción Católica, que era la principal organización de laicos de la Iglesia Católica, desplegó un importante aparato callejero, una gran militancia. La doctrina social de la Iglesia estaba criticando en este momento al orden conservador porque consideraban que terminaba favoreciendo la inmoralidad, terminaba provocando el hambre, la miseria en el pueblo y llamaba justamente a congraciarse con el prójimo, entre otras cuestiones. Igual todavía hablamos de la Iglesia Católica, que es muy conservadora. O sea, hacía esta lucha en contra de la inmoralidad y demás, pero era parte de este universo de símbolos e imágenes de corte nacionalista, católico, antiliberal. Ahora vamos a volver a esto, que impugnaban el orden neoconservador. Y acá hay que hablar de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que a partir de la década del 30 se profundizó el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, que ocuparon cada vez un mayor porcentaje del presupuesto nacional y que además empezaron a politizarse a gran escala. La intervención de Uriburu en el golpe de la Revolución de Septiembre de 1930 marcó el ingreso pleno de las Fuerzas Armadas al arco político. De hecho, que Agustín Pedro Justo haya sido la principal figura de la concordancia tenía que ver también con que era militar y que como tal era muy difícil, por ejemplo, oponerse en una interna a un general que podía convocar tropas. Ahora, Agustín Pedro Justo había hecho su carrera primero como ministro de guerra de Marcelo Torcuato Alvear, que había incrementado, ¿no?, la vinculación entre las Fuerzas Armadas y le había dado un mayor grado de formación. Ahora, la formación no solo pasaba por formación militar, sino que las misiones militares de las Fuerzas Armadas en el exterior también formaban vínculos internacionales y tradiciones políticas. Los militares que se habían formado en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, tendían a ser aleadófilos, tendían a los valores liberales. Pero muchos militares que se habían ido a formar a Alemania, a Italia, favorecían posturas más nacionalistas. Igual también muchos de los que iban a Francia, porque en Francia también el integrismo católico tenía mucha importancia en esta época y era un modelo a imitar por gran parte de los nacionalistas argentinos. Lo cierto es que también lo que se da es un cambio en la extracción social de la oficialidad. Históricamente, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y gran parte de la oficialidad estaba integrado por miembros de las clases dominantes, miembros de las clases altas. Y lo que ocurre durante la década del 30, durante la década del 40, es que empiezan a ingresar cada vez más miembros de los sectores medios a la oficialidad. La creación de la Escuela Superior de Guerra, entre otras instituciones, y el crecimiento, ¿no?, de la matrícula, había llevado a que de repente tengas oficiales importantes, muy formados, muy profesionales, que no venían de las clases altas, que venían de otros grupos, de hijos de pequeños estancieros, de hijos de chacareros. El propio Juan Domingo Perón venía de una familia en la que había medianos propietarios rurales, no era una familia de la clase alta. Y así como estaba Perón, había toda una generación de oficiales de rango medio que provenían de los sectores medios, que estaban politizados, que eran sumamente profesionales. También lo que cambia es muchas de lo que eran las bases de las doctrinas, por ejemplo, de lo que era la defensa nacional. Por ejemplo, dentro de los militares empieza a crecer algunas ideas estatistas, algunas ideas que planteaban que la... no me sale lo que quiero decir. Que la defensa nacional no solo pasaba por tener un ejército fuerte, sino que también requería, por ejemplo, de una industria pujante. Una industria pujante que, por ejemplo, pudiera
favorecer a las fabricaciones militares, que pudiera garantizar la independencia económica, que pudiera asegurar también eh, un mayor presupuesto para las Fuerzas Armadas. Otro punto interesante es que las Fuerzas Armadas empezaron a preocuparse por el estado del pueblo argentino. Y esto se debe a varios motivos. Primero que con el cambio de la extracción social y con el cambio del universo ideológico y simbólico del cual provenían los oficiales de las Fuerzas Armadas, empieza a reivindicarse a partir del revisionismo histórico y otras cuestiones al bajo pueblo, a la figura del caudillo, a la figura del soldado. Pero también aparece una preocupación dentro de los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas, que es que la desidia, la desigualdad, la pobreza, también llevaba a que muchos reclutas no estuvieran en condiciones de ser reclutas aptos. Algo que pasaba cuando tenemos que pensar que estábamos bajo el sistema de la conscripción desde la ley Riccieri, existía el servicio militar obligatorio, pero muchos miembros de los sectores populares llegaban al servicio militar y no podían formar parte porque no eran aptos para servicio por su estado de salud, por debilidad física, por mala alimentación y demás. ¿Qué es lo que planteaban las Fuerzas Armadas en esta época? Un pueblo débil, un pueblo mal alimentado, es un pueblo que no tiene capacidad para defenderse de una agresión extranjera. Fortalecer militar y políticamente a la nación era también fortalecer, por ejemplo, a su propio pueblo para que sea saludable, tenga un mejor deber social y demás. También estaba esta idea de que se requerían tareas de modernización de las Fuerzas Armadas. En esta época, en la década del 40, con la Revolución de Junio, va a surgir la Secretaría de Aviación, que va a ser la base para que surja la Fuerza Aérea, que necesitaban de un Estado fuerte, de un Estado interventor que haga fuertes inversiones. O sea, lo que teníamos entonces era una oficialidad militar sumamente politizada, que había visto el crecimiento de la institución militar, que ahora tenía otra extracción social que había llevado a que aparezcan miembros de sectores medios, y que consideraban que la defensa del ser nacional no pasaba únicamente por defender las fronteras, sino por defender la identidad nacional, defender los intereses del pueblo en su conjunto, no pensado como simplemente una élite, una corporación. Uriburu tenía esta idea de que en su sistema corporativista las Fuerzas Armadas iban a ocupar un lugar central como una aristocracia moderna, militar, que lleva la espada. Y estos en cambio están pensando en que la situación del pueblo argentino tiene que mejorar, porque ese pueblo, por ejemplo, conforma a sus soldados, porque ese pueblo tiene que ser económicamente pujante para ser independiente, entre otras cuestiones. Esta politización había llevado al surgimiento de logias militares, grupos organizados que, entre otras cuestiones, planteaban la necesidad de, por ejemplo, intervenir y conspirar para derrocar a los conservadores. En este contexto, lo que ocurría tenemos un coso. ¿Qué pasó acá? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Acá me figura que hay alguien que está acoso. Si hay que purgar a alguien, me lo notifican en un ratito. Estas logias lo que planteaban era asociación de oficiales en pos de objetivos comunes. Por ejemplo, derrocar a un presidente. Entre las logias que surgieron en esta época, hay una logia que ocupa un rol central, que es el GO, el Grupo de Oficiales Unidos. Hay que decir que mayoritariamente en el Grupo de Oficiales Unidos había nacionalistas, pero esto no incluía necesariamente a todos, por ejemplo, partícipes del eje o de la neutralidad, sino que había, por ejemplo, oficiales como Eduardo Ábalos que venían de una tradición de vinculación a la Unión Cívica Radical, por ejemplo. Y así como estaban estos, había militares de corte fascista, neutralista, entre otros. Entre los miembros del GO había que destacar que había mayoritariamente coroneles, mayores, tenientes, muchos de estos, como decíamos, provenientes de familias de sectores medios que habían protagonizado algún ascenso social. ¿Qué proponían estos grupos? Bueno, una idea de defensa del ser nacional que llamaba al fortalecimiento de la industria, la mejora de las condiciones de vida del pueblo
y la lucha contra el comunismo. Y esto es importante. Todos estos sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas eran marcadamente anticomunistas. Pensemos que en la década del 30, como decíamos antes, el Partido Comunista había tenido un gran ascenso, era una fuerza considerada peligrosa, y estaba siendo alimentado desde el punto de vista de los militares nacionalistas por la desidia de las clases dominantes, que condenaban al pueblo al hambre y amenazaban con la disolución nacional, porque si el comunismo crece, puede destruir a la nación y atacar a sus valores. Estos grupos eran católicos, anticomunistas, estatistas, llamaban a una reforma social, a la defensa de la identidad nacional, la identidad criolla, entre otras cuestiones. En esta época, la posición neutralista de Argentina en la Segunda Guerra Mundial también era producto de, por ejemplo, quién dirigía el Ministerio de Guerra. El Ministerio de Guerra estaba en manos de un tal Pedro Pablo Ramírez, general nacionalista que en estos años defendía la bandera de la neutralidad desde un punto de vista pragmático. Argentina no tiene nada que ver con las guerras que están ocurriendo en Europa. Por entonces, la designación de Robustiano Patrón Costas como candidato de los conservadores a ser electo en elecciones amañadas a través del fraude era algo que indignaba a Pedro Pablo Ramírez y los oficiales militares a su alrededor. Y de hecho, ya se estaban dando conspiraciones para derrocar a Ramón Castillo. Ramón Castillo, como estábamos hablando, va a ser derrocado el 4 de junio del 43. Las elecciones tenían que tener lugar en septiembre del 43. Así que esto va a ocurrir a 3 meses de las elecciones nacionales, en las que se presumía Robustiano Patrón Costas iba a ser electo presidente. Ramón Castillo, en más de una ocasión, llamó la atención a Ramírez sobre posibles conspiraciones. Y Ramírez afirmaba que no pasaba nada, que no había nada que temer. Muchos lo que plantean es que Ramírez sostenía esto porque era parte de las conspiraciones para derrocar a Castillo. En este contexto, en junio del 43, Castillo, alertado por servicios de inteligencia y por otros oficiales de las Fuerzas Armadas, pide la renuncia de Ramírez, considerando que detrás de Ramírez hay un proyecto golpista contra él. Designar a Patrón Costas, un aliadófilo, como candidato, al mismo tiempo que pedís la renuncia de tu ministro de guerra, que es uno de los partidarios de la neutralidad y uno de los principales referentes de las Fuerzas Armadas, es algo que gran parte de las Fuerzas Armadas no está dispuesta a apoyar. Es así que ante este pedido de renuncia se activan estas redes conspirativas y se lanza la Revolución de Junio del 4 de junio del 43. Este golpe de Estado fue mucho más profesional que el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Cuando Uriburu derrocó a Irigoyen, salió a la calle junto a unos 3.000 reclutas. Esta vez unos 10.000 soldados. Es interesante que Pedro Pablo Ramírez, antes del golpe, había sido contactado por distintos partidos políticos. Frente a la perpetuación de los conservadores en el poder a través del fraude y demás, se había formado un proyecto de alianza entre la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, que empezó a tener el nombre, empezó a prefigurar el nombre de Unión Democrática. Esta fuerza exigía la salida política de esto a través de elecciones limpias, a través de elecciones democráticas, a través de una regeneración de la vida política e institucional del país que pusiera fin al fraude. De hecho, le habían propuesto a Pedro Pablo Ramírez ser presidente, o sea, que sea candidato a presidente, porque si los conservadores llevan adelante, se perpetúan en el poder a través del fraude, bueno, que prueben a hacerle fraude a un general de carrera con apoyo dentro de las Fuerzas Armadas. Se consideraba que no era posible hacerle fraude
y que era una garantía de abrir un proceso político democrático. Ahora, Ramírez, por lo pronto, no aceptó esto, pero cuando derroca a Castillo, junto a Arturo Rawson, era visto como uno de los posibles representantes de la transición democrática. Lo interesante del golpe del 43 es que 10.000 soldados salen a la calle a derrocar a Castillo. Se producen algunos enfrentamientos porque hubo grupos armados pro-conservadores que salieron a defender a Castillo. Hubo unos 30 muertos en esos enfrentamientos. Pero Castillo cayó y muchos de los medios de comunicación plantearon que era evidente que tenía que caer, que no había chances de que sobreviva. De hecho, el propio diario La Vanguardia, que era un diario socialista, dijo que el gobierno indefendible había caído sin ser defendido. El planteo era: nadie quiere salir a defender a este gobierno corrupto, marcado por el fraude, antidemocrático, antipopular, que gobierna con estado de sitio desde el 41, que ha perseguido sus propios intereses y demás. Así que cuando se produce el derrocamiento, hay una posición expectante por gran parte del arco político partidario, integrado por conservadores, socialistas, hasta los comunistas apoyan el golpe. Ellos tenían participación dentro de las Fuerzas Armadas, algunos oficiales comunistas infiltrados, y consideraban que este golpe abría la posibilidad de evitar una deriva fascista del gobierno de Castillo, habilitaba la posibilidad de la democracia, del retorno de las elecciones, de la normalización de la vida política. Pero el golpe no habría necesariamente una transición democrática inmediata. El golpe estaba atravesado por otras cuestiones, como veremos. Pero quiero agradecer acá a el Mr. Chesito Star, que dice: Pablo, gracias por todo. Viendo otros videos me preguntaba para cuándo podías hacer uno explicando la transición de mercenarios a ejércitos nacionales. Es un tema que podemos trabajar eventualmente, queda pendiente, prometo hacerlo. Ya vamos a hacer algo al respecto. ¿Qué es lo interesante? Que Arturo Rawson, un militar que no tenía ideas claras ni posiciones definidas, de hecho posteriormente se va a oponer al régimen de la Revolución de Junio, fue el que se puso al mando de las fuerzas que derrocaron a Castillo. Y junto a él vino una masa heterogénea de oficiales, entre los que había liberales, aliadófilos, neutralistas, nacionalistas, fascistas, algunos nazis, entre otros, que estaban detrás del golpe por oposición a Castillo, pero que no tenían definido qué había que hacer a continuación. ¿Había que llamar a elecciones inmediatamente? ¿Había que llamar a una concordancia entre militares y partidos políticos? ¿O qué? Hubo 2 días frenéticos de actividad, de internas dentro de las Fuerzas Armadas, hasta que la voz cantante fue tomada por los sectores nacionalistas encabezados por Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. Estos eran los 3 principales hombres del proceso de derrocamiento de Castillo. Y entre estos 3 había que definir el rumbo político. Rawson va a ser apartado, considerado una figura que no tiene claro cuáles son los objetivos de esta Revolución de Junio, que va a ser aplaudida, como dijimos, por grupos que van desde los comunistas hasta los nacionalistas, desde los liberales hasta los radicales, desde los socialistas hasta Forja. Pero el punto es, ¿y ahora qué? Por eso todavía estaba definiéndose, y Pedro Pablo Ramírez va a tratar de darle un carácter nacionalista neutralista. Ahora, mucho se ha hablado sobre el rol del GO en el derrocamiento. Lo cierto es que el GO tuvo una participación secundaria en el derrocamiento de Castillo, pero progresivamente va a tener un rol central en el gobierno de la Revolución de Junio. Esto va a ser progresivo. El GO, como tal, trató de cooptar, ¿no?, de llenar el gobierno de contenido con sus miembros que tenían esta visión nacionalista del rol de las Fuerzas Armadas. Entre los participantes del golpe en un rol secundario que no tenían el protagonismo, no una fuerza central, estaba el propio Juan Domingo Perón. Ahora, el que va a terminar jurando la
la asunción como presidente de la nación argentina va a ser Pedro Pablo Ramírez. Y como tal, va a tratar de construir un proyecto político nacionalista basado en algunos de estos principios que estaban en el aire. Sin embargo, lo que va a marcar este periodo, esta primera etapa que va hasta octubre del 43, es la improvisación. Pedro Pablo Ramírez asume la presidencia hablando justamente de la necesidad de una regeneración del ser nacional, de una refundación, de la necesidad de poner fin a lo que habían sido una década de gobiernos fraudulentos, pero además consideraba que la corrupción era un problema generalizado de los partidos políticos. Había habido escándalos de corrupción que involucraban incluso a partidos que estaban en la oposición o a la Unión Cívica Radical. Entonces el planteo era que los partidos políticos no estaban en condiciones de gobernar la Argentina y no eran la solución, que tenía que haber un recambio necesario para que no gobernaran los mismos de siempre. Por eso, una de las primeras grandes medidas del gobierno de Pedro Pablo Ramírez va a ser la supresión de los partidos políticos. Los partidos políticos quedan inhabilitados. Ramírez, entonces, como militar nacionalista, va a ser uno de los cuadros principales, pues va a ser el primer presidente de la Revolución de Junio. Ahora, el vicepresidente, que es Elmiro Farrell, tiene un rol central porque ocupa el cargo que ocupaba Ramírez antes de llegar al poder. Y que ocuparon todos los 3 presidentes que van a seguir a la Argentina en este momento antes de llegar al poder. Que es el de ministro de guerra. Ramírez es presidente, pero el ministro de guerra es Farrell. Esto es importante porque Farrell, como ministro de guerra, tiene poder de mando sobre las tropas. Es el que puede movilizar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurre con esto? Que como puede movilizar a las Fuerzas Armadas, es una figura central. Es el que puede sacar a alguien del poder. Este era el cargo que había tenido Pedro Pablo Ramírez antes de llegar. Y era lo que le había permitido sacar del medio a Castillo. Y lo cierto es que hay diversas posiciones dentro del régimen de la Revolución de Junio. Según López, podemos decir que hay 3 grandes líneas dentro de las Fuerzas Armadas que gobiernan acá. La primera es la de los neutralistas pragmáticos, dirigidos por Pedro Pablo Ramírez y por el ministro de Relaciones Exteriores, que ahora el nombre se me acaba de ir, que planteaban la necesidad de la neutralidad para defender el interés nacional y como una postura que representaba la soberanía argentina. ¿No? Nuestra posición antiimperialista es que tenemos que ser neutrales. Y hay que defender la neutralidad a ultranza. Esto va a llevar a que haya muchos cuadros del nacionalismo católico que vean con simpatías a Pedro Pablo Ramírez y se acerquen a sus filas y sean parte de su gobierno. De hecho, si bien este fue el golpe de mayor contenido militar, es decir, fue el golpe más militar de los golpes que llegaron al poder durante el siglo XX, lo cierto es que va a incorporar civiles a la administración. Y la mayoría van a provenir del nacionalismo católico. Y algunos de la Unión Cívica Radical, algunos conservadores, pero poquitos. Si vemos así, los que tienen mucha representación para la cantidad, digamos, para la importancia que tenían a nivel nacional, eran los nacionalistas católicos. Hay otro grupo que son los pro-eje, que están representados por el general Perlenger, que era abiertamente profascista, pro-eje y que llamaba a fortalecer los vínculos con la Alemania nazi y con Italia. Estos no solo son partidarios de la neutralidad, sino que van a ser partidarios muchas veces de seguir defendiendo la alianza, la vinculación entre las Fuerzas Armadas y la Alemania nazi, incluso cuando ya no había mucho que seguir sacando de esa asociación. Y el tercer grupo es el de los pragmáticos o intuicionistas. ¿Por qué decimos intuicionistas?
Porque son los que dentro de esta posición nacionalista están dispuestos a acomodarse en función de la coyuntura política y lo que está ocurriendo en el mundo a la hora de tomar decisiones de política interna. Son los que consideran, por ejemplo, que en el marco del reordenamiento que va a tener lugar en la vida política internacional, me estoy quedando sin voz. Argentina tiene que poder acomodarse en función de lo que va a ser el orden de la posguerra. ¿Quiénes son los dos principales referentes? Bueno, un tal Elmiro Farrell y el otro es Juan Domingo Perón. Estoy buscando un dato que les quiero leer posteriormente y que va a ser importante y que no puedo encontrar el dato que es para después, pero que me interesa para otra cuestión que les quiero explicar. No, bueno, ya lo encontré. Lo cierto es que dentro de la dictadura hay una obsesión justamente por el comunismo. Digamos que el comunismo era considerado el principal enemigo político de la Argentina. Y lo cierto es que los comunistas van a leer a este gobierno militar, anticomunista, católico, como un gobierno fascista. Y entre la persecución al comunismo, que va a impulsar, y la lectura que se hace inmediatamente de esto como un gobierno comunista, como un gobierno fascista, lo cierto es que se va a perpetuar progresivamente esta imagen de que dentro del gobierno que acaba de asumir simplemente hay fascistas y es un gobierno nazi que no tiene ninguna otra postura, que la neutralidad es simplemente una forma de apoyo vedado al eje. No encuentro el dato que quería leerles, pero bueno, va a venir después. Ahora, los comunistas habían tenido un gran ascendente en la década del 30, habían protagonizado grandes huelgas, tenían, como dijimos, una estructura de autodefensas, de saboteo. Y apenas se suma el poder la Revolución de Junio, lo que se propone es combatir el comunismo. Va a haber una represión a gran escala protagonizada por las Fuerzas Armadas y por la sección especial anticomunista de la policía. De hecho, esta persecución al comunismo va a llevar a que en los pocos meses que siguen al derrocamiento de Castillo, cientos de dirigentes comunistas sean apresados y en los 2 primeros años va a haber 3.000 comunistas encarcelados por la Revolución de Junio. Van a producirse torturas, clausuras de periódicos comunistas. Se va a declarar ilegal el Partido Comunista a nivel nacional. Muchos dirigentes comunistas van a partir al exilio. O sea, va a haber una represión a gran escala contra el comunismo, que no es el único sector que es reprimido. Dijimos que los primeros meses de la dictadura son caóticos. Lo único que tienen para implementar es la represión. O sea, lo que va a ocurrir es que asumen el poder y para tratar de controlar la situación y sostenerse, van a declarar la supresión de la actividad política, declarar ilegal al Partido Comunista, pero también van a intervenir las universidades. Se queda la intervención de las universidades, se van a colocar a dirigentes intelectuales nacionalistas católicos a reprimir, a ejercer como interventores y controlar dentro de cada universidad la propagación del marxismo, las ideas degeneradas, el arte degenerado. Estaba esta idea de que el ser nacional estaba siendo atacado por diversas instituciones y que la forma de vida liberal, por ejemplo, no estaba ayudando a la defensa del ser nacional. Entonces, ese principio que históricamente había sido la de la autonomía universitaria va a ser aplastado por la dictadura, que va a ponerse al universo de los profesores universitarios, los centros de estudiantes, la Federación Universitaria Argentina o los intelectuales inmediatamente en contra. ¿Por qué? Esto: persecuciones intelectuales, censura, represión, intervención de las universidades. Todo esto, de nuevo, signado por la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas en todas las áreas de la vida política y la vida social. Es interesante que durante las dictaduras posteriores tuvimos esta estructura de las juntas de gobierno, la junta militar y demás. Durante la dictadura de la Revolución de Junio, lo que vos tenías era básicamente la estructura del Poder Ejecutivo Nacional, como funciona ordinariamente, pero ocupada por las Fuerzas Armadas. Y en este sentido también el diseño de instituciones, el diseño de ministerios, secretarías, con el objetivo de reforzar el rol de las Fuerzas Armadas.
Un tema interesante es el aumento del presupuesto de las Fuerzas Armadas a una escala importantísima. Para nos damos una idea, hacia 1941 el presupuesto de las Fuerzas Armadas estaba en torno al 26% del gasto estatal. Y a partir de la Revolución de Junio va a llegar a más del 45%. O sea, va a prácticamente duplicarse el presupuesto que tenían las Fuerzas Armadas para impulsar la modernización, la profesionalización, las mejoras en la producción de armamento y el rearme. El otro punto central es el apoyo al mundo católico. La Iglesia Católica había sido fuertemente crítica de lo que había sido el gobierno de la década infame, por toda una serie de cuestiones, visto como un gobierno corrupto, por la proliferación de los malos hábitos, la indecencia, por la pobreza y demás. En diciembre de 1943, el gobierno de Pedro Pablo Ramírez va a apoyar una iniciativa después de varios gestos hacia la Iglesia Católica y que va a ser institucionalizado a nivel nacional, que es la imposición de la educación católica obligatoria en las escuelas públicas. Si en su momento el orden conservador, el orden construido por Roca, había basado, ¿no?, la importancia del sistema educativo en la educación laica, gratuita, obligatoria, ahora se impone la educación católica entendida como un elemento central del ser nacional. Así que la Iglesia Católica va a mirar con buenos ojos a un régimen militar que de repente viene a defender a la Iglesia Católica y viene a quitarle peso a otras esferas. Sin embargo, igual dentro de la militancia católica hubo posiciones diversas. De hecho, esto también se puede ver con el peronismo. Hubo nacionalistas católicos opositores al peronismo, incluso antes del conflicto con la Iglesia. La historia de la relación con la Iglesia Católica requería mucho tiempo, pero lo cierto es que la Iglesia Católica, expectante, tomó con buenos ojos, pero hubo también momentos de desencuentro y oposición al gobierno de la Revolución de Junio. Ahora, en octubre del 43 hay una suerte de primer golpe interno dentro del orden del régimen militar que va a llevar a que distintos oficiales del GOU ocupen posiciones centrales dentro de la estructura de gobierno. Entre ellos, el propio Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón va a ser nombrado a cargo del Departamento Nacional de Trabajo, que posteriormente, en diciembre de ese año, sería convertido en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Juan Domingo Perón no es el único que empieza a ocupar un lugar clave. También Eduardo Ábalos va a ocupar otros lugares clave. Va a haber toda una serie de oficiales militares que empiezan a tomar el gobierno y empiezan a darle orden. Por ejemplo, dijimos que Pedro Pablo Ramírez más o menos era un improvisado en este sentido, por más que tenía una idea nacionalista. Pero de repente la incorporación de militares del GOU y demás va a llevar a que se tomen medidas que apuntan a una dirección, ¿no? Dijimos que queremos favorecer a la industria. Bueno, por ejemplo, se va a crear la Dirección General de Industrias, que va a tener el objetivo de promover el desarrollo industrial, vincular al régimen con la Unión Industrial Argentina, favorecer, por ejemplo, a través de medidas económicas a la sustitución de importaciones y demás. Me di cuenta que tengo que acelerar sí o sí porque tengo cortada a las 10. También se va a imponer, por ejemplo, créditos industriales y demás. Juan Domingo Perón, voy a empezar a hacer esto en por dos. Junto a figuras como Eduardo Ábalos, que estaban vinculados a la Unión Cívica Radical, dijimos que empezaron a ocupar puestos claves. Para Juan Domingo Perón, parte central de la cuestión la cuestión social en la Argentina tiene que ver, obviamente, con defender al ser nacional a través de eliminar la infiltración comunista. La infiltración comunista es vista como una amenaza para el ordenamiento político, para el ordenamiento social, para la identidad nacional argentina, ¿no? Muchos de los militares nacionalistas hablan del trapo rojo. En este marco, por ejemplo, lo que busca Perón es, no alcanza pura y exclusivamente con la represión al comunismo, hay que acercarse al movimiento obrero. Incluso antes de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que va a hacer Perón, por ejemplo, es, a través de la figura de Domingo Mercante, vincularse al movimiento obrero. ¿Por qué a través de la figura de Domingo Mercante? Porque Domingo Mercante, futuro gobernador
eh, em, futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, había tenido como padre un dirigente ferroviario. Esto le ha llevado a tener contactos personales con miembros de la fraternidad, que era la principal organización de sindicatos ferroviarios de Argentina. Esto va a permitir que se empiecen a tejer una serie de lazos y vínculos personales entre Perón y dirigentes sindicales que van a ser centrales cuando se cree la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fue concebida para cambiar el rol del Estado frente a el conflicto social, frente al mundo del trabajo. No era la primera vez que se hacía algo de esto. De hecho, en los años previos ya se habían ensayado con el Departamento del Trabajo, con algunos proyectos de legislaciones que tenían el objetivo de ordenar algunos abusos y demás. Pero nunca se había dado un carácter de política de Estado o el alcance que iba a tener a partir de ahora. De hecho, esta idea refundacional aparecía incluso en un discurso de Perón, que es el discurso que habla de la era de la justicia social. Simple espectador, esto es un discurso que Perón da cuando se anuncia la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Simple espectador, como he sido en mi vida de soldado de la evolución de la economía nacional y de las relaciones entre patrones y trabajadores, nunca he podido avenirme a la idea tan corriente de que los problemas que esa relación origina son materia privativa solo de las partes interesadas. A mi juicio, cualquier anormalidad surgida en el más ínfimo taller y en la más oscura oficina repercute directamente en la economía general del país y en la cultura general de sus habitantes. Por tener muy firme esta convicción, he lamentado la despreocupación, la indiferencia y el abandono en que los hombres de gobierno, por escrúpulos formalistas, repudiados por el propio pueblo, preferían adoptar una actitud negativa o expectante ante la crisis y convulsiones ideológicas, económicas que han sufrido cuantos elementos intervienen en la vida de relación que el trabajo engendra. El Estado manteníase alejado de la población trabajadora, no regulaba las actividades sociales como era su deber, solo tomaba contacto de forma aislada cuando el temor de ver perturbado el orden aparente de la calle le obligaba a descender de la Torre de Marfil, de su abstencionismo suicida. No se percataban los gobernantes de que la indiferencia adoptada ante las contiendas sociales facilitaban la propagación de la rebeldía, resultado del olvido de los deberes de los patrones, que libres de la tutela estatal, sometían a los trabajadores a la única ley de su conveniencia. Los trabajadores, por su parte, al lograr el predominio de sus agrupaciones sindicales, enfrentaban a la propia autoridad del Estado, pretendiendo disputar el poder político. Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de la justicia social en la Argentina. Atrás quedarán para siempre la época de la inestabilidad y el desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patrones y obreros. De ahora en adelante las empresas podrán trazar sus previsiones con la garantía de que si las retribuciones y el trato que otorgan al personal concuerdan con las sanas reglas de la convivencia, no habrán de encontrar por parte del Estado sino el reconocimiento de su esfuerzo por el engrandecimiento del país. Los obreros, por su parte, tendrán la garantía de que las normas de trabajo que se establezcan habrán de ser aplicadas con el mayor celo por las autoridades. Unos y otros deberán persuadirse de que ni la astucia ni la violencia podrán ejercitarse en la vida del trabajo, porque una voluntad inquebrantable exigirá de ambos la vigencia de los derechos y las obligaciones. Básicamente el planteo de Perón es, a partir de ahora, con la era de la justicia social, los obreros tienen garantizado que van a recibir sueldos acordes a sus derechos y los patrones que sus intereses van a ser defendidos y que cualquiera de los dos que se quiera aprovechar de la situación o utilizar la astucia o la violencia va a ser reprimido. Lo interesante de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es que durante este periodo lo que se hace es crear nuevas leyes que regulan la vida del trabajo, extender el alcance de las leyes existentes y garantizar la aplicación efectiva de normas que hasta ese momento eran letra muerta. Para esto, por ejemplo, se crean los tribunales de trabajo y se crea el fuero laboral que va a empezar a marcar que el Estado tiene poder de policía para intervenir en los conflictos que surgen del mundo del trabajo. Es interesante que, por ejemplo, hay un conflicto con la Corte Suprema de Justicia, que era históricamente conservadora, y que va a apoyar a los patrones frente a las legislaciones que eran consideradas excesivamente bondadosas hacia los trabajadores.
Y de hecho, hasta que Perón asuma la presidencia, va a haber un conflicto constante entre la Corte Suprema de Justicia y los nuevos tribunales de trabajo, porque la Corte Suprema de Justicia no les quería dar legitimidad. Las reformas que se impulsan desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social van a llevar a muchos cambios en el mundo laboral. Para empezar, la ley de asociaciones profesionales va a crear la idea de sindicatos por rama que tienen mucho peso. Además, la creación de convenios colectivos van a marcar que ahora los derechos que sean garantizados para un grupo de obreros tengan alcance nacional o alcance a todo el sindicato. También se van a extender derechos como las jubilaciones, como las vacaciones pagas, la defensa ante el despido, las indemnizaciones por accidentes laborales, los seguros de desempleo, entre otras cuestiones. Esto lo que lleva a una mejora en el nivel de vida de los trabajadores. No voy a profundizar en esto porque es bastante sabido y mi idea es analizar más o menos la dinámica política de la Revolución de Junio, pero lo que va a representar es una verdadera redistribución del ingreso en favor de los trabajadores, que va a apuntar a ese famoso, con el tiempo, 50-50. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, las regulaciones llegan a espacios en donde nunca se habían desarrollado políticas que permitieran mejorar el nivel de vida del obrero o cambiar el libre arbitrio de los patrones. Por ejemplo, en el mundo rural. En el mundo rural, las legislaciones eran casi inexistentes. Y legislaciones como el Estatuto del Peón, que plantearon regularizar la situación de los trabajadores rurales que vivían en condiciones de abusos de todo tipo. Vean nuestros trabajos sobre la forestal y otras cuestiones para ver que había un dominio cuasi feudal por parte de los estancieros sobre los peones y que ahora de repente no solo existían leyes, sino tribunales para que los obreros pudieran apelar. Igual en las provincias los tribunales del fuero laboral no pudieron extender su funcionamiento plenamente hasta el gobierno de Perón. Además de esto, lo que surge con esta idea de sindicatos centralizados, fuertes, convenios colectivos, es toda una camada de dirigentes sindicales que se prestan a negociar con el gobierno, estrechar sus vínculos, porque de esta manera pueden asegurar derechos e intereses de sus representados. Es así que esta corriente de dirigentes sindicales, como los dirigentes sindicalistas revolucionarios o socialistas, empiezan a vincularse con el gobierno de la Revolución de Junio porque ven que esta es la manera de asegurar la defensa de sus intereses. Así, estos sindicatos que no tenían una pata fuerte en la política se vuelven centrales para el cogobierno que se genera entre la autoridad militar, la Secretaría de Trabajo y Previsión y los sindicatos. No ocurre lo mismo con los comunistas. Las organizaciones comunistas van a ser perseguidas, reprimidas, y esto va a llevar a que entren en una franca oposición hacia el gobierno de la Revolución de Junio, al que caracterizaban como un gobierno fascista. De hecho, en 1944, no me quiero adelantar. Pero los comunistas progresivamente lo que va a pasar es que van a pasar progresivamente a la clandestinidad, van a plantear acciones de sabotaje, mientras sus locales son intervenidos, sus prensas son destruidas, sus militantes son encarcelados o torturados, y la presencia de las Fuerzas Armadas y de la sección especial anticomunista iba mermando la capacidad operativa del comunismo dentro de la Argentina. Ahora, no solo se trata del proyecto de la justicia social, hablamos también de este proyecto industrialista. Una pata central en el proyecto industrialista es Fabricaciones Militares. Fabricaciones Militares fue creado durante la década infame por el gobierno de Castillo para impulsar, por ejemplo, que el Estado pueda fabricar armas y garantizar el equipamiento de sus Fuerzas Armadas. Ahora, durante la Revolución de Junio, a Fabricaciones Militares se le van a dar otras atribuciones. Generales como el general Sabio planteaban que el Estado tenía que garantizar la provisión de insumos centrales para la defensa nacional y la industria, como el hierro. Había que fortalecer la industria siderúrgica, pero también la petroquímica, porque sentaban combustibles para alimentar a la flota, alimentar a los aviones, alimentar a todo esto.
En otro contexto, perdón, en otra pata, también se consideraba que para garantizar todo esto, fabricaciones militares tenían que tener intervención en la exploración de depósitos minerales y depósitos de combustibles. Así que de repente fabricaciones militares que se habían creado para simple y llanamente fabricar armas, ahora iba a fabricar armas, pero iba a tener también participación en el diseño de la política industrialista, de la política de exploración de recursos minerales, de recursos de hidrocarburos, entre otras cuestiones. Y es así como, de repente, las Fuerzas Armadas están teniendo un rol protagónico en esta idea de que la defensa nacional no era solo la defensa de las fronteras, sino también el desarrollo industrial. Todo esto en el marco en el cual planteamos que las Fuerzas Armadas no solo participan de la estructura del gobierno, sino que se aumenta el presupuesto militar, se profesionaliza, se reequipa y se les da un carácter político e ideológico cada vez más marcado. Dentro de las escuelas militares se incorpora la idea de la defensa de la industria nacional a los programas de estudio. Eso se da, por ejemplo, con la experiencia del terremoto de San Juan. En enero de 1944, la ciudad de San Juan es destruida por un terremoto terrible que deja miles de muertos y la destrucción de la enorme mayoría del tejido urbano de la ciudad. Bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el gobierno van a intervenir en la cuestión de San Juan para llevar ayuda social, alimentos, bienes, y se va a organizar una famosa velada y show para recaudar fondos que va a ser la base para que Perón conozca a María Eva Duarte, a Evita, su futura esposa, compañera y para el peronismo la jefa espiritual de la nación. En este contexto lo que tenemos que entender es que además de la labor caritativa, solidaria que se da durante y lo que es el trabajo social que se hace a partir del terremoto de San Juan, el terremoto de San Juan es también la posibilidad de ensayar este nuevo proyecto de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Porque la reconstrucción va a ser planificada por el Estado Nacional, que crea una dirección con el objetivo de asegurar la reconstrucción de San Juan desde un punto de vista de que tenga al Estado con un rol activo, por ejemplo, en la planificación del tejido urbano, en la construcción de viviendas, en el otorgamiento de créditos. Así, la reconstrucción de San Juan se convierte en un ensayo para pensar las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad. Ahora, ¿con qué objetivo había asumido Ramírez? La neutralidad. Sin embargo, a principios de 1944, la situación de presión de Estados Unidos para con los países latinoamericanos que mantenían relaciones con Alemania era cada vez mayor. De hecho, en este momento, la cuestión de la defensa nacional hacía que, por ejemplo, la industria militar tenga un rol central para Argentina. Y, por ejemplo, mantener a las Fuerzas Armadas equipadas. Estados Unidos impone un embargo a Argentina para evitar la compra de armamentos. Y cada vez más sanciones y bloqueos y aislamiento diplomático. En este contexto, en febrero de 1944, Pedro Pablo Ramírez va a tomar una decisión trascendental que era un gesto que para muchos llegaba a destiempo y para otros era un exceso. Que es que en febrero de 1944, Pedro Pablo Ramírez, en medio de estos conflictos y de la conformación de un eje americano, va a decidir la ruptura de relaciones con el eje. Pedro Pablo Ramírez rompe relaciones con la Alemania nazi y con el Japón imperial. Esta decisión trascendental, que tenía que ver también, como decíamos, con la conformación de un eje americano que era defendido por Estados Unidos, va a llevar a que Pedro Pablo Ramírez pierda apoyos. Para los oficiales nacionalistas católicos que lo habían apoyado, para los neutralistas y demás, que haya tenido que romper relaciones con Alemania era un gesto inadmisible, que era también una muestra de debilidad. Es en este marco que en marzo de 1944 se produce un golpe interno impulsado por el sector dominado por Perón y Farrell, que va a destituir a Pedro Pablo Ramírez y colocar a Edelmiro Farrell en la presidencia. La dictadura va a empezar a tomar un carácter cada vez más personalista. De hecho, si queremos va a ser la más personalista, una de las más personalistas. Porque Perón va a empezar a acumular cargos públicos. Ahora que
Farrell era el presidente, no podía ser ministro de guerra. Así que Perón va a ser el ministro de guerra. Y también va a ser el vicepresidente. Y también va a ser el secretario de Trabajo y Previsión Social. Así, Perón se convierte en el verdadero hombre fuerte del gobierno y en aquel que le da contenido a este régimen militar que busca encontrar el lugar de la Argentina en este contexto. El mundo está cambiando. Los regímenes fascistas están en crisis. Los gobiernos militares están en crisis. Pero también el comunismo está al acecho. En Chile, el Frente Popular, con el comunismo incluido, había llegado al poder. ¿Qué puede pasar acá en Argentina? ¿Qué va a pasar en Argentina después de que termine la guerra? Bueno, en este contexto se crea el Consejo Nacional de Posguerra, dirigido también por Juan Domingo Perón. ¿Cuál es el objetivo del Consejo Nacional de Posguerra? Diseñar la política interna y externa de la Argentina para adaptarse al reordenamiento que tenga lugar en el mundo. ¿Qué va a pasar con Argentina cuando termine la guerra? ¿Cómo aseguramos la defensa de la industria nacional, de la defensa nacional y demás? Pero además, ¿cómo garantizamos la continuidad de este proyecto político de cara a una transición? Bueno, lo que empieza a plantear el Consejo Nacional de Posguerra es la necesidad de que este régimen que había llegado al poder mediante un golpe de Estado pueda adaptarse para crear una salida política y democrática a este proyecto. ¿Y quién podría ocupar un rol central en esa salida política democrática que asegure la continuidad de este proyecto? Y bueno, se pueden imaginar que va a ser Juan Domingo Perón. Ahora, Perón todavía no es Perón como nosotros lo pensamos. Sí, es un coronel con vínculos con los obreros. Sí, es un coronel que ha ocupado un lugar central para una política social industrialista. Pero todavía el peronismo no existía y no tenía ese contenido fuertemente plebeyo combativo. De hecho, Perón todavía en el 44 trataba de acercarse más a las organizaciones patronales, a la unión industrial y demás. Pero en la bolsa de comercio da un discurso que buscaba atraer a esos sectores. Lo que ocurre es que gran parte de los sectores burgueses, sobre todo desde la segunda mitad del 44 y principio del 45, empiezan a mirar con recelos a las reformas que impone Perón. Porque las consideran demasiado excesivas, consideran que está primando el descontento la indisciplina en las fábricas, que los obreros estaban básicamente mandando sobre los patrones. Para colmo, la relación de Juan Domingo Perón con la actriz María Baduarte era vista como irregular, no estaban casados, se mostraban públicamente en una relación de la que se tenía conocimiento. En 1944 también se da una intentona comunista. De hecho, hubo una serie de levantamientos. Un levantamiento de un general, que es el general Duca. ¿Duca? ¿Como el presi Duca? Sí, Duca, si no me equivoco. O Ducás. ¿Ducás o Duca? Que impulsó una conspiración contra el gobierno de la Revolución de Junio. En octubre del 44, el Partido Comunista intenta realizar una huelga insurreccional revolucionaria contra el gobierno de la Revolución de Junio. Esa huelga iba a ser la muestra de que esto era una dictadura fascista y que el movimiento obrero no iba a apoyarla. Pero es un fracaso estrepitoso. Se dan algunos actos de bombas incendiarias. Era replicar lo que había pasado en el 36, ¿no? En el 36, comunistas, sindicalistas, revolucionarios le habían tomado la calle a los conservadores. Pero en el 44, cuando los comunistas intentan movilizar a toda su capacidad combativa a la calle, se dan cuenta de que ya no tenían el poder de convocatoria que tenían. Además de algunos actos de sabotaje, algunas bombas incendiarias y demás, la huelga no consigue acatamiento a nivel nacional, demuestra el aislamiento de los comunistas y además la represión que sigue los termina condenando a la marginalidad. Los comunistas estaban pasando a otro nivel. De alguna manera, la desvinculación que habían tenido de ese nuevo fenómeno político de masas los estaba dejando al margen de la clase obrera. Sin embargo, la Revolución de Junio todavía tiene que definir sus internas. ¿Cómo va a ser Perón para colocarse como el hombre fuerte? ¿Cómo va a ser el futuro candidato y demás? ¿O qué va a pasar de cara al mundo exterior? Porque en el mundo, la Segunda Guerra Mundial seguía ocurriendo.
En 1943, los soviéticos habían ganado en Stalingrado y estaban avanzando sobre la Alemania nazi. En el 44 desembarcaron las tropas aliadas en Normandía e iniciaron la liberación de Francia y del resto de Europa occidental. Con la planadora soviética avanzando sobre el Tercer Reich, estaba claro que la derrota de la Alemania nazi era inminente. Si había que adaptarse a las reglas del mundo que se venía, había que tomar una medida al respecto. Es así que en marzo de 1945, el gobierno de Miguel Farrell y Juan Domingo Perón decide declarar la guerra a la Alemania nazi y a Japón con el objetivo de reposicionarse de cara al exterior, ¿no? Estados Unidos estaba tratando de colocar a todos los países latinoamericanos de su lado y Estados Unidos, y estaba vendiéndole armas a Brasil, que era la principal hipótesis de conflicto de Argentina. De hecho, en un momento se planteaba una idea de una unión sudamericana y muchos militares nacionalistas se oponían porque no querían estrechar vínculos con Brasil. Así que tenemos guerra contra Alemania, guerra contra Japón, en solidaridad con América. Esta decisión se hace también de la mano de diálogos con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea. Entonces, de repente había que adaptarse. Hay que adaptarse, el mundo está cambiando. Así que también Argentina va y suscribe a el Acta de Chapultepec con otros países latinoamericanos y con Estados Unidos para demostrar que es un gran socio americano que va a venir de la mano, ¿no?, de esta alianza de los pueblos americanos detrás de Estados Unidos. Esto va a ser la base para que a futuro se conforme el TIAR, para que se conforme a futuro la OEA y demás. Pero además, Argentina está buscando ingresar al Concierto de Naciones, romper esa suerte de aislacionismo, no quedar afuera de la conformación de lo que va a hacer la ONU. Esta no es la única medida. También el gobierno de la Revolución de Junio inicia una serie de purgas de todos aquellos acusados de ser fascistas, de todos aquellos acusados de ser nazis. Se saca de las universidades a los profesores pronazis, a los profesores profascistas. Lo que se trata es de reacomodarse, ¿no? Hay que limpiar esto. Esto también se da en el marco de un escándalo por el cual se había descubierto que había una red de espionaje nazi en Argentina que incluía a un representante de la Cancillería en España que estaba tratando de estrechar los vínculos entre la Argentina y la Alemania nazi en medio del derrumbe. Ahora, si la salida es política y Juan Domingo Perón va a ser el candidato, esto estaba muy claro para gran parte de la población. De hecho, esto estaba generando conflictos dentro de la estructura del régimen de la Revolución de Junio y también oposición por parte de sectores patronales, de sectores políticos. En 1945, el régimen inicia una apertura política, vuelve a permitir las actividades legales del Partido Comunista, busca una apertura de cara a esa transición. Y sin embargo, los partidos políticos van a aprovechar para llevar adelante críticas a gran escala, van a empezar a conformar una fuerza política unificada en pos de la transición democrática y el fin de lo que consideran una dictadura nazi-fascista. En este marco llega a Argentina el representante de los intereses estadounidenses, el embajador Sproul Braden, vinculado a grandes negocios, a grandes empresas y que tiene el objetivo de representar a Estados Unidos de cara a oponerse al régimen de la Revolución de Junio e iniciar la transición democrática. Esto era peligroso. Había una reacción patronal también. Ahora de repente había un contenido de clase en este conflicto que estaba llevando a que los patrones denuncien las reformas sociales impuestas por la dictadura. Y lo que propongan es volver atrás, volver el tiempo atrás a la situación pre-43. De hecho, consideran que los avances obreros serán cada vez más peligrosos. Esto lleva a que en julio de 1945 el movimiento obrero organice una marcha en defensa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No en defensa de Perón, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Porque consideraban que había una reacción patronal en ciernes que podía poner en peligro todas esas conquistas obreras. Sin embargo, lo que hace la oposición política a la dictadura es cada vez más centrar sus ataques en la figura de Perón. En septiembre del 45 se organiza la mayor marcha política del periodo hasta ese momento, que fue la Marcha por la Constitución y la Libertad.
La marcha por la Constitución y la Libertad fue una marcha impulsada por la Unión Cívica Radical, por los partidos liberales, por el Partido Demócrata Progresista, por el Partido Socialista, por el Partido Comunista, en contra del nazismo, en contra de la incultura, en contra de la figura de Perón. Esta marcha tuvo un protagonismo central de los sectores propietarios, de los sectores medios, las clases altas, lo que se consideraba la gente decente. La Nación tituló: ferviente en su amplitud, inusitada fue el inmenso desfile cívico de ayer. La marcha de la Constitución y la Libertad fue una marcha a gran escala que demostraba que el pueblo argentino estaba en contra de ese régimen nazi-fascista y en contra de Perón. Alcanzó proyecciones impresionantes la marcha de la Constitución y la Libertad en Buenos Aires. Había uno que hablaba de... ahí está, aproximadamente 500.000 personas participaron en la concentración cívica. Hoy sabemos que esos cálculos no dan ni en pedo, que podrían haber sido unas 100.000, 200.000. Fue una enorme demostración de convocatoria por parte de la oposición al régimen que daba cuenta de la capacidad de movilización que tenía. Y que si ahí estaba el pueblo argentino, estaba en contra de Perón y en contra del régimen militar. Para gran parte de las Fuerzas Armadas, las ambiciones políticas de Perón iban demasiado lejos y había que ponerle un freno. Es por eso que se va a producir un golpe interno para apartar a este caudillo militar que parece tener mucho apoyo de la clase obrera. Así, en octubre de 1945, se produce un golpe impulsado por el general Eduardo Ábalos, ex compañero del GOU del propio Perón, que subleva la guarnición de Campo de Mayo y con el apoyo de diversas fuerzas políticas depone a Perón de su rol como secretario de Trabajo y Previsión Social, lo detienen, posteriormente es encarcelado y es destituido del cargo de vicepresidente y ministro de guerra. Y acá surge el problema de la transición. Porque este gesto era un gesto de debilidad para el régimen militar. Acaban de perder a su vicepresidente. Por más que el propio Farrell fuera escéptico con respecto a la figura de Perón. ¿Y qué iban a hacer? ¿Cómo venía la transición? Bueno, dentro del esquema que proyectaba la Unión Democrática, había que pasar el poder a la Corte Suprema de Justicia, la misma Corte conservadora que quería tirar para atrás las reformas laborales impuestas por Perón. Y de esta manera asegurar la transición para que volvieran al poder los partidos tradicionales. Ahora, los militares planteaban dentro de sus objetivos que no iban a permitir que gobernaran los mismos de siempre. Y Farrell y Ábalos dudaron de cuál era el curso de acción a seguir. En este marco, Perón estaba detenido en la isla Martín García, después va a ser pasado al hospital militar. Además, era repudiado por la gente decente, por la clase política, por el pueblo argentino organizado y representado. Sin embargo, la idea de qué era el pueblo argentino va a ser rota por un acontecimiento trascendental. Los sindicatos, después de una serie de reacciones patronales, por ejemplo, el descuento del feriado del 12 de octubre, las declaraciones de andar a pedírselo a Perón, entre otras cuestiones, llaman a una serie de asambleas que definen que el 18 de octubre va a haber un paro nacional. Sin embargo, las acciones espontáneas desbordan a la dirigencia sindical y la dirigencia sindical va a terminar asumiendo la necesidad de organizar una movilización en pos de la liberación de Perón el 17 de octubre de 1945. Esa será la mayor movilización hasta ese momento en la historia de la Argentina. Hay diversos cálculos que van desde 300.000 hasta 1 millón de personas que salieron a la calle ese día. Creo que 500.000 es un cálculo bastante acertado dentro de todo. Lo cierto es que las calles se llenaron de esos indecentes, de esos cabecitas negras, del aluvión zoológico, los grasas. La clase obrera compuesta por los inmigrantes extranjeros, por los criollos, por los cabecitas negras, por los migrantes internos, los obreros que vivían en las barriadas, en las villas miseria, en los conventillos, en los barrios populares, en lo que es el conurbano, que inundaron las calles de Buenos Aires ocupando un espacio público que hasta ese momento estaba vedado. Muchos de los miembros de la Iglesia Católica, muchos de los nacionalistas católicos, muchos de los miembros de las clases decentes llamaban la atención sobre la indecencia, la barbarie, la incultura de los que llenaron las calles ese día. Diversos grupos procedentes de Avellaneda organizaron una manifestación que recorrió las calles de la ciudad.
La actitud pasiva de la policía permitió que la tranquilidad fuera turbada desde temprano. Lo cierto es que se levantaron puentes, se bloquearon accesos, todo, y aún así la gente llegó. Grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población. La policía actuó hoy mansamente. Lo cierto es que esos grupos aislados desbordaron a las autoridades, a los militares, llamaron la atención a todo el arco político y social de la Argentina. Ese 17 de octubre, que vio el nacimiento del peronismo, lo que se produjo fue una ruptura del concepto de lo que era el pueblo. Si nosotros éramos el pueblo argentino, ¿cómo podía haber otra cosa? Pensaban aquellos que habían asistido a la manifestación de septiembre. Porque de repente había una masa ingente de gente muy superior. Igual no faltaron las condenas, se hablaba de una merienda de negros, se hablaba de los grasitas, los bárbaros, los animales, los salvajes. Muchos comunistas dijeron, es la marcha sobre Roma de Perón. Lo cierto es que Perón terminó negociando su liberación con Farrell, con las autoridades militares, y el llamado a elecciones, que ya estaba proyectado por parte de la dictadura. Las elecciones tendrían lugar el 23 de febrero de 1946. Y Perón sería candidato. Y de manera reticente, gran parte de los militares terminan aceptando que la única posibilidad de dar continuidad a este proyecto político abierto por la Revolución de Junio sería bajo el liderazgo de Perón. Ahora, Perón, como tal, y el peronismo no surgieron de la Revolución de Junio. Surgieron en el marco de las condiciones creadas por la Revolución de Junio. La fuerza de los sindicatos, un rol más activo del Estado, un coronel que podía acercarse. Pero si queremos, el proyecto de Perón terminó de definirse por la intervención de las masas. Porque el peronismo, como estaba surgiendo, podría haber sido mucho menos obrerista, mucho menos plebeyo, si uno se dejaba guiar por las iniciativas previas de Perón de tratar de acercarse a otros grupos. Pero lo que le terminó dando ese carácter plebeyo más obrerista fue también la intervención a gran escala de las masas en la jornada del 17 de octubre. Ahora, Perón era un outsider de la política. Esto es muy llamativo, porque era un desconocido en 1943 que de repente era la figura más popular de la Argentina. Pero no tenía un arco político, no tenía una estructura política, y él mismo planteaba que no iba a llegar al poder de la mano de los partidos tradicionales. Sin embargo, los peronistas no brotan de la nada. Dentro de la masa de peronismo hubo nuevos dirigentes y hubo muchos dirigentes que se reconvertieron desde otras fuerzas políticas. Entre los nuevos dirigentes estuvo justamente la creación del Partido Laborista, que tuvo su base en aquellos sindicatos del sindicalismo revolucionario, de algunos dirigentes socialistas disidentes y figuras centrales como Cipriano Reyes, que fue uno de los grandes organizadores del 17 de octubre, después, algún día perseguido por Perón, eso lo veremos en otro video este año, y que dieron la estructura partidaria central en base a los sindicatos para impulsar la candidatura de Perón. Pero también se juntaron otras fuerzas. La Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, también miembros del conservadurismo popular, también se sumaron sectores de las Fuerzas Armadas, algunos dirigentes socialistas, se sumó el Grupo Forja, se sumaron algunos dirigentes comunistas, entre otros. Así se apoyó la candidatura de Juan Domingo Perón por el Partido Laborista junto a Hortensio Quijano como su vice. Igual, ojo, Perón en un momento planteó otorgarle la candidatura a vicepresidente a un tal Amadeo Sabatini, que había sido el gran dirigente radical de Córdoba, partidario de la democracia y opositor al orden conservador. Ahora, el conjunto del arco político opositor se estructuró en torno a la Unión Democrática, este proyecto que venía formándose hace rato, y que fue una suma de partidos muy llamativa. Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista y Partido Comunista. El Partido Comunista apoyó el Frente Popular hasta el punto de considerar que Perón es el nazismo, acá vemos contra el nazismo, se hablaba del nazi-peronismo. Codovila publicó Batir al nazi-peronismo para abrir una era de libertad y progreso en Argentina.
Y terminaron aliándose con la Unión Cívica Radical, con el Partido Socialista, con el Partido Demócrata Progresista. Los conservadores se dividieron. Hubo conservadores que apoyaban la Unión Democrática, hubo conservadores que apoyaban a Perón, hubo liberales, sobre todo, que apoyaban a la Unión Democrática. Y se conformó un programa de gobierno que hablaba de la libertad, hablaba de la justicia social. Esto es interesante igual para pensarlo. Y que defendió la fórmula de José Tamborini y Enrique Mosca, con actos multitudinarios. Hubo disputas en la calle entre grupos nacionalistas y comunistas, choques violentos, patotas. Fueron una de las elecciones, primero una de las elecciones más decisivas de la historia argentina, pero además de las más caldeadas. Ahora, el programa decía cosas como esto: en defensa de la cultura, por la libertad. Y fíjense en esto, estaba la agrupación de actores democráticos. También se apoyaron la candidatura de la Unión Democrática las organizaciones patronales que se oponían a lo que había ocurrido con las reformas sociales. También hubo apoyo del embajador estadounidense Sprill Braden. Fíjense esto, ¿no? Unión Democrática por la libertad contra el nazismo. La Unión Democrática convoca a los hombres libres de nuestra patria a la defensa de las instituciones amenazadas por el nazismo. Trinchera de la libertad, la Unión Democrática dará al pueblo un gobierno de orden y progreso que garantizará los derechos y las conquistas de toda la ciudadanía. Por la Constitución, por la libertad, por la justicia social. ¡Viva la Unión Democrática! Sin embargo, la Unión Democrática se encontró en posiciones muy incómodas. Por ejemplo, ahora está el debate nuevamente del aguinaldo, como todos los junios y todos los diciembre. Pero el aguinaldo se creó en el marco de la campaña presidencial. ¿Y qué ocurrió? En el marco de la campaña presidencial, el aguinaldo fue visto por la Unión Democrática como una medida oportunista. Y el Partido Comunista, por ejemplo, salió a militar eso. Salió en contra del aguinaldo, diciendo el aguinaldo es una medida oportunista para comprar los votos. Y hubo muchos obreros que dijeron, yo quiero cobrar el aguinaldo. Y sintieron más simpatías por Perón frente a eso. Y además estaba el apoyo de Sprill Braden. Además, a principios de 1946 se dio el primer lockout de la historia argentina. El primer paro patronal contra la imposición del aguinaldo y las medidas las medidas sociales del gobierno de la Revolución de Junio y Perón. O sea, el gran problema que estaba teniendo este arco político es que decía representar al pueblo, pero tenía que oponerse a todas estas medidas que resultaban muy populares, porque eran vistas como oportunismo y demás. Y para colmo, el apoyo del embajador Sprill Braden llevó a que la campaña de Perón estuviera marcada por la consigna Braden o Perón. Pero también a que el contenido de clase que le otorgaron los propios sectores patronales fuera aprovechado por Perón. Que decía, mañana se vota contra el Jockey Club, contra el Círculo de Armas, contra la Unión Industrial, contra la Bolsa de Comercio, contra la sociedad rural, contra los latifundistas, contra el gran capitalismo y por la Argentina que nace con Perón. Lo que terminó pasando es que esta elección, más allá de enfrentar al arco político tradicional contra un outsider, lo que terminó provocando es una división en términos de clase. Los miembros de la Unión Democrática hablaban de luchar contra la incultura, contra la indecencia, contra la barbarie. Perón o Braden es la disyuntiva del 24 de febrero. Vote con conciencia de argentino. Que no lo acusen mañana a sus hijos. Fíjense esto, este cartel es maravilloso, que está Hitler diciendo Polonia es peligrosa para el mundo, y después ponen Argentina pone en peligro la paz, comparando a Braden con Hitler. También la Iglesia Católica terminó apoyando la candidatura de Perón porque era el heredero de un régimen militar que había vuelto a poner la educación católica en las escuelas. Es así que también con el apoyo de la corporación militar, Perón, dando discursos, aprovechando los canales institucionales, aprovechando las medidas económicas, las medidas sociales,
por las elecciones del 24 de febrero de 1946. Y a la noche, la Unión Democrática declaró que eran elecciones limpias y que la Unión Democrática había ganado y que había triunfado la democracia. Pero conforme avanzó el conteo de votos, quedó claro que Perón había ganado, no por un margen muy amplio, pero había ganado. Este outsider que llegaba de otro lado de la política había vencido al conjunto de los partidos políticos tradicionales, aliados en conjunto en una candidatura contra él. Y se convertía en el presidente más importante de la historia argentina del siglo XX. Es así que la Revolución de Junio había cambiado a tal punto las reglas de juego, la relación entre Estado y sociedad, las relaciones de fuerza en torno a los sindicatos, la matriz productiva y la composición social de la Argentina, que en un par de años, un outsider absoluto de la vida política nacional, un coronel desconocido, se ha convertido en la figura política más popular de la Argentina y llegaba a ser presidente derrotando al conjunto de los partidos tradicionales en las elecciones más decisivas del siglo XX. Es por eso que la Revolución de Junio es un episodio central de nuestra historia que debemos entender para entender el periodo posterior y la emergencia del peronismo. No tengo voz y debo retirarme. Si les gustó este video, por favor póngale like a este video. Póngale like, póngale like, póngale like. Cuando termine, pasen a dejar un comentario. Pueden decir, me re gustó, Perón es el nazifascismo, Perón es el comunismo leninista, maoísta, anarcotroscochavista, o lo que quieran. Pueden dejar su opinión, su balance, lo que les pareció, lo que les gustó. También pueden apoyar este canal. Pueden apoyar este canal a través de transferencias por Mercado Pago. Ahí tienen un CBU en donde pueden transferir lo que quieran. Pueden hacer aportes mensuales o únicos. Todo nos sirve. Pueden hacer aportes mensuales a través de PayPal. Pueden hacer aportes únicos a través de PayPal. Pueden suscribirse, pueden hacerse miembros de este canal y demás. Todo lo que hagan siempre va a sumar. Todo apoyo sirve. La realidad es que quiero agradecer enormemente a todos los que son miembros de este canal, apoyan, permiten que esto siga existiendo, sigamos pudiendo adoctrinar y demás. De hecho, vamos a hacer un agradecimiento especial a los compañeros. Ya se los digo en este momento. A los compañeros, vamos a decir, ¿no? A los comandantes presidentes Facundo Soler, Mauro Pascuso y Santiago José Fernández, y a los camaradas compañeros Juan Domingo Ho Chi Minh, Octavio Mario García y Savo Koprivica. Savo seguramente sea un agente de Moscú, es muy probable. Gracias a todos por venir y no lo olviden, estamos de gira, así que el 8 de junio, este sábado, nos vemos en Comodoro, 20 de junio en Salta, 23 de junio en Ituzaingó, 30 de junio en Cava, 6 de julio en Mar del Plata, 21 de julio en Cava, 26 de julio en Villa General Belgrano y 27 de julio en Córdoba Capital. En la descripción de este video hay un link con todas las entradas para que puedan venir. Así que nos veremos también en vivo próximamente. Y nada, muchas gracias por estar el día de hoy. La semana que viene no va a haber video en vivo. Si puedo, llegaré a grabar algo y lo subiré. Veré qué puedo hacer. Les pido disculpas, pero no voy a estar porque voy a estar en Chubut. Pero a mi regreso vamos a seguir con la idea de la revolución. Creo. O tal vez con otra cosa. Así que nada, muchas gracias por ver hasta acá y hasta la próxima, amiguitos.